Morirse es una experiencia maravillosa. Tener un pie en el más allá, ese estado es para el 99% de las personas que hemos estado allí y hemos vuelto y nos acordamos y nos hemos atrevido a contarlo, el 99% lo describe como un lugar maravilloso. Hay estudios que han investigado recuerdos que tenían niños muy jovencitos de vidas anteriores y describen con quién estaban casados, que tenían un amante y a veces incluso tienen marcas en su cuerpo que corresponden con la forma con que esa otra persona murió. Hay casos de experiencias cercanas a la muerte que tienen personas invidentes, ciegos y ciegos de nacimiento, que luego vuelven y describen haber visto lo que sucedía, formas y colores durante esta experiencia. No me jodas. En Estados Unidos, durante mucho tiempo, el gobierno trataba de espiar a los rusos. Encontraron a personas que eran capaces de percibir flashes, imágenes que les venían, que luego se cotejaban y coincidían con bases secretas o con información que otros investigadores sabían, pero la persona que estaba tratando de recibir esa información no tenía manera posible de saberlo, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de Zen Talks. La conversación que traigo hoy va a estar llena de esos temas que nos interesan a todos. Hay vida después de la muerte. ¿Qué ha ocurrido antes de la vida? Hablaremos de la mente, del tiempo, de los márgenes, de la conciencia, de cómo funciona el cerebro humano, de las ECMs y de un montón de temas que yo creo que cualquiera de nosotros, como mínimo, se ha planteado en un par de ocasiones. ¿Hasta qué punto podemos creer en esto? ¿Hasta qué punto hay evidencias científicas? Y además nos traigo a cualquier persona hoy para hablar de estos temas, porque de estos temas podría hablar con mi vecino, os puedo traer a Misho Amoli o a cualquier amigo mío y podríamos hablar de ellos, pero mal. No, hoy os traigo a un físico teórico y neurocientífico, licenciado en física, máster en biofísica y doctor en física teórica por la Universidad de Barcelona. Así que abrochaos los cinturones, que se vienen curvas. Bienvenido, doctor Àlex Gómez Marín. ¿Cómo estás? Bien, contento. Después de esta introducción, los vecinos saben muchas cosas, ¿eh? Sí, ¿no? Saben cositas. Y cada vez me las cuentan más, ahora que yo he dado un poco la voz y me vuelve el eco y me cuentan historias que son tesoros. La gente normal y corriente que somos todos, porque estas cosas nos pasan a todos, sí. Que de hecho yo te he escuchado en alguna ocasión hablar y compartir anécdotas, ¿no? Tanto experiencias tuyas como de otras personas. Y yo, que no entiendo mucho de física, para mí esas anécdotas son lo que verdaderamente me interesa, ¿no? Digo, qué curioso, ¿no? ¿Cómo le ha podido ocurrir esto a esta persona? ¿Qué explicación tiene? Eso es, sí. Es aquello de, es imposible, pero pasó, ¿no? Y cómo ligamos las anécdotas y las vamos recogiendo y casi las vamos ordenando y cómo luego esto lo conectamos con una ciencia que pueda tratar de estudiar esas experiencias. Ese es el reto, coger de ambos lados y construir un puente. Claro. Y es lo que me gusta de ti, que tienes como la base teórica y académica y simultáneamente se te ve una persona apasionada e interesada por las historias reales, ¿no? De la gente y las historias que, bueno, luego hablaremos, pero tú también has vivido una experiencia cercana a la muerte. Y de hecho no he querido no escucharla para que me la cuentes aquí en primicia y descubrir, ¿no? Muy bien. Te quería regalar los suplementos Okay. de nuestra empresa de Zen. Gracias. Que tienen un reto ahí dentro de la caja. Sí, ábrela. Sí. Tenemos un reto ese es marcapáginas, Muy útil. bien. Okay. Y si abres ese papelito, hay un reto de 90 días que le llamamos el Zen Challenge, que sirve para que las personas mejoren su vida y prueben a comprometerse a una serie de tareas y ver cómo mejora pues su vida si se comprometen a lo que se tienen que comprometer. Así hay que ponerle un poco de práctica, ¿no? Para estar mejor, ok. Mira, si lo abres a la mitad, en la parte número 2 hay una serie de cosas. Me gustaría saber a qué te gustaría comprometerte a ti. Ok, ahora, ok. Ahora mismo, aquí a... A ver, meditación diaria, me cuesta. O yo medito de otra manera, porque yo si me quedo quieto a meditar, me duermo. Es un problema que tengo. 1 hora de deporte al día, eso sí, trato de hacerlo. Trato de correr por la playa, así que fantástico. 0 alcohol será muy fácil, porque no bebo apenas. Drogas según las que consideremos como drogas, porque el café o el azúcar es a veces la peor droga. Total. El azúcar comparada con otras supuestas drogas, o sea que tabaco no fumo, el azúcar está ahí, o sea que móvil antes de dormir. Bien, yo pongo a dormir a mis hijas, o sea que esto me será fácil porque me quedo dormido así. Me gusta mucho dormir 8 horas mínimo, ojalá.
Esa está... Dar gracias a diario, este está muy bien. Sí, la gratitud. Leer 10 páginas al día, eso va a ser fácil. Sí, ¿no? A veces leo 100, o sea que igual me escojo alguno que me sea difícil, pero escribir todos los días, fíjate, también. Y acostarse a la misma hora. Ok. Sí. Perfecto. Me comprometo a unas cuantas. Has escrito un libro, de hecho, ¿no? Sí. Bueno, ¿has escrito más de uno o es...? No, es mi primer libro. ¿Es tu primer libro? Sí, sí. Yo he escrito varios artículos científicos en inglés durante muchos años, 20 años de carrera, pero esta es la primera vez que escribo un libro monográfico y en español, tratando de sintetizar mi experiencia y mi búsqueda científica respecto a lo que a mí me pasó y a tantas otras personas les ha pasado. Y lo he publicado hace un mes en Editorial Planeta, Temas de Hoy. O sea que es nuevecito. Toma, para vosotros. Muchísimas gracias. La ciencia del último umbral. Esto me lo voy a leer, fijo. Aparte son temas... No sé ni de qué trata, pero ya me lo puedo imaginar. Vale, sí. Claro, es que... Recorrido impactante por los márgenes de la conciencia. En 2021, claro, tu experiencia cercana a la muerte quedó marcado por la necesidad de investigar las fronteras entre lo medible y lo inexplicable. Brutal. Muchísimas gracias por el regalo. Te voy a empezar haciendo una pregunta que quizás es la más difícil de todas, no lo sé, pero todo el mundo quiere saber esto. Son dos. ¿Qué ocurre después de la muerte y qué se sabe hasta el momento? Ocurre mucho más de lo que nos han contado, pero yo no sé qué hay después de la muerte. A veces la gente me dice, Alex, da un poco más de certezas, ¿no? No es mi trabajo. Mi trabajo es investigar lo desconocido, pero sí que te puedo decir, empezando por aquí, podemos empezar por aquí. Y ya me sale un poco la vena activista, ¿eh? Perfecto. Pero estoy tranquilo, hoy vengo muy en paz. Durante mucho tiempo, en nombre de la ciencia, ¿no?, se nos ha dicho, sabemos que no. Sabemos que cuando te mueres, cuando se te apaga el cerebro, cuando tu corazón deja de latir, no hay nada. Y quien diga lo contrario, pues está hablándote de un cuento de hadas, un cuento chino, es tonto, loco y además está solo. Y resulta que cuando esto me pasó a mí y vi lo que vi y luego empecé a leer y a investigar qué dice la ciencia sobre esto, me di cuenta que probablemente los que decían sabemos que no, así con una determinación casi arrogante, sabemos que no, en el fondo no sabían. Entonces, ¿qué hay después? No sabemos, pero sí que empezamos a tener evidencias. Luego, si quieres, hablamos de qué evidencias y de qué es una evidencia, ¿no? Uh-huh. Una evidencia no es una prueba irrefutable del más allá, pero hay evidencias desde varios campos de investigación de que no todo se acaba cuando tu corazón se para, dejas de respirar y tu cerebro finalmente se queda plano del todo, ¿no? Hay evidencias. Luego hay maneras de pensar cómo puede una mente sobrevivir a la muerte del cerebro, o sea que es un trabajo empírico en primer lugar, en segundo lugar teórico, cómo pensamos esto, y en tercer lugar el sociopolítico que es, y ahora cómo lo contamos, ¿no? Y yo me dedico un poco a estas tres bandas sobre la misma pregunta, que es, bueno, al final es utilizar la ciencia para servir a las grandes preguntas que son humanísticas, por eso hay que ir con cuidado. La ciencia no va a venir aquí ahora a reemplazar ni a las tradiciones ni a la filosofía, pero sí que puede aportar un gran grano de arena a estas preguntas de siempre. Este año quiero salud, amor, una consola y un chaleco antibala. Ya no saben lo que quieren. ¿Alguna sugerencia? La gente ya no necesita más cosas. La gente lo que necesita es estar bien. Tengo lo que buscáis. Zen Focus para la concentración y energía. Zen Calm para controlar el estrés. Y Zen Sleep para dormir de verdad. Somos los reyes en lo nuestro. Vale. Me encantaría hablar de las evidencias a continuación y de profundizar en este tema, pero me gustaría preguntarte primero cuál fue tu experiencia cercana a la muerte, para contextualizar todo esto. En 2021, en marzo, yo tengo un sangrado en el estómago, de esos que tú sabes que estás sangrando por dentro, pero no sabes por dónde. Lo describo como cuando uno tiene una fuga de agua en el baño y ve agua en el suelo, pero aún no sabe de dónde viene, del grifo de dónde, ¿no?
Entonces me fui al hospital porque estaba muy, muy debilucho, francamente, menos mal que fui pronto. Y entonces pasaron varios días en los que los médicos me hacían pruebas para determinar el origen del sangrado. Y en esos días que iban pasando, domingo, lunes, martes, miércoles, hasta llegar al jueves, luego me operaron al lunes siguiente de urgencias y estuve en la UCI y allí me salvaron la vida. Pero en este desangrarme poco a poco, aparte de que me desmayé y perdí la fuerza y ya no me dejaron levantarme, yo llegué a un punto, me pasaron 3 cosas. Una, cuando me quedaba dormido en la habitación, que estaba solo, llegó un momento que yo notaba como si se me cayeran los fusibles. Yo me dormía y yo notaba que no solo me dormía, sino que parecía que mi conciencia se fuera a otro sitio, o incluso se apagara. Entonces yo me despertaba asustado, casi pensando, pues, o que me iba a morir o que me estaba muriendo, porque yo notaba que me iba. Avisé a las enfermeras y me dijeron, no te preocupes, todo está bien. Esa misma tarde tuve la segunda experiencia, que es incluso para mí, ahora cuanto más la cuento y más reflexiono, es más importante quizá que la del túnel, que es la tercera, ¿no? Que es la que la gente conoce, la de la luz al final del túnel, la propia ECM, pero antes de la ECM, esa misma tarde, yo soñé con unos animales gigantescos de varios metros. Eran animales híbridos, imagínate un oso con cabeza de león, un cocodrilo con cabeza de jirafa, y aparecían en un pueblo antiguo y tenían fuego en su cabeza, un fuego amarillo precioso que no quema. Entonces iban avanzando y se posaban encima de mí y uno tras otro inclinaba su cabeza con ese fuego y me lo colocaba en mi cabeza ese fuego. Uno y otro y luego se convirtieron en alfombras voladoras y se fueron a las montañas. Luego me di cuenta, eso no lo conté, y luego me di cuenta que en varias tradiciones, y hace poco estaba leyendo, por cierto, un libro cuyo autor no recuerdo, lo siento, pero se llama El mundo esotérico de Lorca. Vale. Y habla como el gran poeta español, también dibujó, aparte de escribir poesía y teatro, hizo unos dibujos de unos animales híbridos muy extraños que precisamente son los mismos y en la literatura se llaman psicopompos, a ver si lo he dicho bien, sige de alma, y en griego la segunda parte de la palabra significa los guías o los que te acompañan en el tránsito de la muerte. Claro que esta es mi interpretación cultural de lo que fueron esos animales, pero yo los vi y no conocía que esto existía. Y luego esa misma tarde, a la tercera, yo estaba en un pozo y miraba hacia arriba, estas luces, ¿no? Y venía una luz amarilla y al otro lado del pozo había 3 figuras que me esperaban, 3 seres, yo les reconocía contraluz y yo estaba allí en paz, estaba tranquilo, sabía perfectamente lo que estaba en juego, tenía un estado de certeza de que si aceptaba su ayuda para salir del pozo yo me moriría. Y telepáticamente, porque esta es una conexión mente a mente, allí no se habla, no se habla con palabras, pues les di las gracias y les pedí regresar. Y aparecí de nuevo en la cama del hospital. O sea que tuve esta secuencia que me guardé, porque no es algo que cuando estás muy, muy débil en un hospital, de repente te pongas a contarlo ni a escribir sobre ello. Tardaron meses hasta que yo empecé a reflexionar sobre qué fueron esas experiencias que viví. Y esas experiencias que viví, yo creo, pienso, siento que es tener un pie en el más allá. Un más allá que te he dicho al principio que no sabemos muy bien, al menos desde la ciencia no sabemos muy bien. Otras tradiciones lo tienen muy bien cartografiado, pero yo tuve un pie en ese más allá. No estaba clínicamente muerto, que es una diferencia técnica que luego también podemos hacer, ¿no? Las experiencias cercanas a la muerte normalmente se han estudiado científicamente en hospitales cuando se resucita a alguien que está en parada cardiorrespiratoria. Y en ese caso, técnicamente, clínicamente está muerto, cuando uno tiene parada cardiorrespiratoria. En mi caso yo no la tenía, sin embargo las ECMs, las experiencias cercanas a la muerte, son una constelación de este tipo de experiencias casi místicas que suceden en situaciones de peligro, riesgo, trauma, por eso se llaman cercanas a la muerte. A veces las tienen las mujeres al dar a luz, a veces la tiene alguien que está en coma, a veces alguien que está en parada cardiorrespiratoria o, como es mi caso, en una situación de vida o muerte. Perdona si meto aquí el tren de mercancías porque es que hay muchas cosas que contar sobre esto. ¿Qué va? Pero... Al revés, te lo agradezco mogollón. Es que lo acabo de disfrutar tanto que me vienen tantas cosas. Te veía apuntar, digo. Sí, que si no... he apuntado demasiadas cosas. Que sabías que tu conciencia se fue a otro sitio, ¿no? He apuntado lo de la certeza, lo de los 3 seres. Es curioso porque, claro, cuando has dicho 2021, tú y yo no nos conocemos, ¿no? Entonces,
Yo no he sufrido ninguna ECM, pero en 2021 yo tuve un sueño. Yo he sido agnóstico toda la vida, pero yo tuve un sueño en el que sé con certeza que Dios se reveló ante mí. Y te lo voy a contar, igual es el único momento en el que hablamos de esto, o igual esto tiene algo que sacarle, ¿no?, a lo largo del podcast. Y me cambió la vida ese sueño. Yo soñé que Dios me amaba y que yo le amaba a él, y que ambos sentimientos eran exactamente el mismo y tenían una potencia tal que no soy capaz de compararlo con nada que yo haya experimentado en el plano tangible, digamos, en lo que yo he conocido aquí en la Tierra. Y ese sueño no tenía un lugar, no ocurría en ningún sitio, no había un tiempo, no había una narrativa, un inicio, un desarrollo y un final, como yo sueño mucho y he apuntado muchos sueños a lo largo de mi vida, porque tengo una actividad onírica potente. Pero de miles de sueños, si todos los miles están aquí, este estaba aquí. No es que se parezca un poquito o sea un poco distinto, no, era otro nivel. Y yo a Dios no lo veía. Había una luz dorada que recuerdo, no sé si es mi cabeza intentando rellenar esa información, ¿no? Y lo describo muchas veces como soñar con un color que no existe. Tú lo has visto, pero luego cuando la gente te pregunta cómo es ese color, aquí no existe. Y fue en 2021 y a partir de ahí yo empecé a profundizar en mi relación con Dios, y en los últimos años no he hecho más que profundizar en mi fe, y toda mi vida se ha ido ordenando. Cada vez me encuentro mejor, mis niveles de ansiedad han bajado, he encontrado un sentido más allá de mí mismo. Y te lo quería comentar sobre todo porque sé que vamos a hablar de cosas que, siendo tú físico teórico, tampoco puedes explicar, ¿no? Desde la ciencia no se pueden, digamos, explicar racionalmente a través del método científico, pero que tanto tú como yo sabemos que tienen una importancia. Y contándome tú eso, pues quería también... Qué sorpresa, no me lo esperaba. Ojalá hubiera apuntado, porque ya se me ocurrían 70 cosas que compartir. Bueno, primero, desde la ciencia hablaremos. Esto no es irracional, esto es transracional. Va más allá de la razón, pero la incluye. Para que un poco vayamos situándonos. Porque no se trata de decir, es que esto niega o desafía la razón, simplemente la trasciende, va más allá. Y ahora, una vez la ha trascendido, ¿cómo lo traemos de vuelta? Y eso que cuentas, ¿no? Que no sabes ni cómo se cuenta, o no sabrías ni describir ese color, ¿verdad? ¿Cómo hacemos eso que es inefable, que no se puede contar? ¿Cómo lo contamos? Con palabras, con dibujos o incluso en ecuaciones o medidas, ¿no? Esta es otra manera de resumir mi trabajo. ¿Cómo traigo eso a un ámbito en el que la gente pues siente que le vamos dando una forma científica, ¿no? Otra cosa que me ha gustado mucho que has dicho, has hablado de unos sueños y ¿no? Sí. Le llamamos sueño, creo yo, porque tenemos como dos opciones, vigilia o sueño, ¿no? Estoy despierto o estoy dormido. Pero igual tenemos que empezar a inventarnos, que ya están inventados, por cierto, otras categorías donde ir colocando estas experiencias. De eso precisamente va lo de los márgenes de la consciencia. Es un territorio donde hay experiencias y luego donde vamos a ir colocando un sueño precognitivo. O un sueño místico, como el que me acabas de decir, o una ECM. Y son vecinos, ¿no? Son las Islas Canarias, ¿no? Estamos hablando de... Y vamos cartografiando estos estados de consciencia y luego podemos ir aprendiendo qué tienen en común. O un estado psicodélico. Hay gente que dice, no, esto no será lo mismo. Bueno, vamos a ir poniendo casi como puntos en un mapa y vamos a ver qué son. Pero, al mismo tiempo, parecía desprenderse de tus palabras que aquello fue hiperreal, sí, lo que viviste. Más real que la realidad, ¿no? Sí. Y yo describo mi ECM así también. Sobre todo para cuando empezamos a discutir, oye, Alex, ¿no sería una alucinación? Digo, bueno, empecemos por mi experiencia o la tuya. Desde la mía, eso no se parece a ningún sueño que yo haya podido tener. Eso te lo puedo decir. Y tú también lo puedes corroborar desde tu lado. Sí. Luego vamos a ver cómo podemos verificar eso objetivamente, si se puede, ¿no? Pero fantástico que lo pongamos en otra categoría de experiencia. Totalmente. ¿Y otra cosa más? Sí. Hace poco ha salido el nuevo disco de Rosalía. Yo creo que algo está pasando. Yo me he escuchado algunas de sus canciones este fin de semana un poco obsesivamente y habla de Dios, habla de lo divino, pero claro, habla de lo divino desde su música, desde un pop que es casi música clásica electroexperimental.
Y está llegando, esto está llegando. Este vacío, quizá vamos a empezar por el final o por el final de mi libro, que es cuando hablo de la ciencia y la religión. Este vacío espiritual que se ha creado durante tanto tiempo ya no aguanta más el no ponerle nada dentro. Entonces, de repente, alguien como tú o alguien como yo, desde caminos distintos, apuntamos hacia esa mística o esa espiritualidad y decimos, bien, la religión tiene sus virtudes y sus defectos, la ciencia también, pero, queridos, y los jóvenes, ahora yo creo que con Rosalía también van a poder encontrar un lugar donde hablar de estas cosas que vienen siendo tabú o denostadas durante mucho tiempo. Totalmente, totalmente. De hecho, podemos hablar, me gustaría preguntarte por las evidencias que comentaste al principio, las pruebas que puede haber de que pueda existir algo más allá de la muerte, porque sé que últimamente se están estudiando cada vez más, ¿no? Pero me da la sensación de que sigue el tema de las ECMs, de la vida después de la muerte, de la reencarnación, todo lo que puedas poner en ese grupo, está como muy denostado por la comunidad científica, desde fuera al menos. Y desde dentro más. Sí. Si yo te contara, sí, porque la ciencia también tiene sus hábitos, sus vicios, tiene sus dogmas, tiene sus herejes, tiene sus credos. O sea, la ciencia ha heredado muchas cosas de la religión, para bien y para mal, de nuevo. Y el sistema operativo, que yo lo describo como un parásito intelectual que ha dominado el pensamiento científico, es el materialismo. Hay muchos ismos, ¿no? Otro es el secularismo, que es esta idea de que lo sagrado no existe. Otro es el reduccionismo, hay que hacer las cosas, desmontarlas para ver qué hay. Sí. Y el materialismo es una muy importante, que lo que ha venido diciendo es, solo existe la materia y nada más que materia. Ya. Entonces, todo lo demás, que a veces la gente, los científicos y los que no son, se confunden pensando que la materia casi que está demostrada, pero la materia es un gran misterio. Los físicos cuánticos ya lo descubrieron hace 100 años. Bueno, todo eso ha imposibilitado que ciertos temas se toquen, se traten, se investiguen, incluso planteándolos como una hipótesis científica, no como una certeza del más allá, insisto, sino, bueno, señores, vamos a estudiar si algo de la mente sobrevive a la muerte del cerebro. Y la respuesta muchas veces es, esta pregunta no solo no vale la pena investigarla, que es ignorar la pregunta, sino que a veces se ridiculiza, ¡bah, qué tontería! Y si el investigador quiere seguir investigándola, pues entonces ya se empieza a censurar, ¿no? Entonces, sin ir de víctima ninguna, pero hay temas que no se pueden tocar, yo creo, científicamente por ideología. Y eso es anticientífico. Entonces, fíjate qué paradoja. Los mismos que a veces quieren calificar según qué temas de pseudocientíficos, en nombre de la ciencia, son los más anticientíficos de todos porque no se dan cuenta que un tema, de por sí, no es ni científico ni no científico. Lo que lo hace científico es si el abordaje que estás empleando para estudiarlo sigue las reglas acordadas del método científico o no. Y uno de ellos es, por supuesto, la supervivencia. Del alma, del espíritu, de la consciencia, luego veremos si los queremos distinguir. Y un paso previo, que a mí me interesa mucho para poder tratar ese tema, es no solo si la consciencia sobrevive a la muerte, sino si la mente se puede despegar del cerebro. Es decir, por eso tenemos que salir del materialismo. Porque si las personas dentro de la ciencia y fuera nos creemos casi como una fe ciega que la mente no es nada más que la actividad del cerebro, entonces ya no hay ni pregunta que hacer. Pero insisto, hay indicios, evidencias y luego también muchas teorías. Si quieres, luego hablamos de las 360 y pico teorías de la consciencia que hay hoy en día. Dios. Yo me estoy dedicando con Robert Lawrence Kuhn, que es un gran intelectual americano, a cartografiarlas. Qué bonito. Y más de 150 teorías de estas no son materialistas. Luego lo que quiero decir aquí es que el monopolio tiránico, patológico, fíjate si aquí le meto yo, patológico, pernicioso y del materialismo se está acabando ya no aguanta más. Ya pasó hace 30 años cuando empezó el estudio científico de la consciencia, empezó precisamente con esta pregunta de cómo puede ser que de la materia de nuestro cerebro surjan los pensamientos, ¿no? Igual la pregunta estaba mal hecha, pero ahora con las experiencias cercanas a la muerte yo creo que es uno de los grandes boquetes por donde podemos hacer una ciencia que yo la llamo ciencia 2.0.
Otra vez, muchas cosas aquí encima de la mesa, No, pero no, luego total. las vamos... Y de hecho, te quería decir que en cualquier momento, si tienes la necesidad de explicar algo que yo no te he preguntado, pero que consideras que es Vale. clave para... Porque yo estoy ahora mismo, entre que lo que me estás Ya, contando ya. me resulta interesantísimo y que vamos como a tiempo real, Ya. digo, tú dices, no, y voy a explicar esto ahora porque es importante para esto que, ¿sabes? Que tú 100% mejor que guíes tú en ese sentido, porque Ok. yo de todos estos temas se me escapan totalmente. Quería volver un poquillo al tema de las ECMs, de las experiencias cercanas a la muerte, porque tú, habiendo experimentado una, me gustaría saber, primero, qué emociones experimentaste cuando viviste esa experiencia y qué conclusiones has sacado o hipótesis ahora en perspectiva, ¿no? Vale. En retrospectiva del asunto. Allí se está muy bien. Yo ahora tengo que ir con cuidado cómo lo cuento para que no se me malinterprete, Claro. que morirse es una experiencia maravillosa. Vale. No es invitar a nadie a que se vaya. Ujú. Quedaros todos, que vivir es aún más maravilloso. Exacto. Pero tener un pie en el más allá, luego ya veremos, insisto, científicamente, pero ese estado es para el 99% de las personas que hemos estado allí y hemos vuelto y nos acordamos y nos hemos atrevido a contarlo, que son muchísimas personas, el 99% lo describe como un lugar maravilloso, un lugar de paz, calma, se está francamente bien, y luego suceden estas cosas parecidas a las que tú contabas de tu experiencia mística, en las que las percepciones están ampliadas, en las que el sentido del tiempo se distorsiona, en las que la comunicación no es verbal, es directamente mente con mente, en las que hay estos colores y esta luz, ¿no? Es un lugar muy hermoso, muy hermoso. Luego hay un 1% que tiene ciertas experiencias cercanas a la muerte que estas personas experimentan la nada absoluta. Y les aterroriza, ¿no? No suena bien eso. No suena bien, pero la gran mayoría de los que hemos estado y hemos vuelto decimos que wow. De hecho, hay mucha gente que está allí en el más allá y es resucitada por el cirujano, vuelve al más acá y luego dice, pero ¿ustedes por qué me han traído de vuelta? Si yo estaba muy bien allí y aquí estoy pues sufriendo, etcétera, ¿no? Porque claro, nadie quiere estar al borde de la muerte con dolor, sufrimiento y soledad. Ya. Y luego sucede también que estas personas que están hacia el más allá muchas veces se encuentran, eso lo cuentan ellos, ¿no? Se encuentran con pacientes, con familiares fallecidos que les dicen, no es tu momento, tienes que volver. O sea que aquí hay un juego interesante entre los que se están yendo y les dicen que tienen que volver, los que vuelven y estaban muy bien allí. Esto es lo que te puedo decir desde mi experiencia y la de muchos otros. Luego podemos hablar de cómo eso lo podemos corroborar, porque hay más tela que cortar. En estas experiencias cercanas a la muerte hay visiones del más allá, pero luego, y esto los detractores de estos temas, estas evidencias por alguna razón se les olvidan. Dicen, bueno, esto son alucinaciones. No, es que hay visiones del más acá. ¿Qué quiero decir? Que la persona está siendo resucitada, operada de urgencias, ¿no? Está en parada cardiorrespiratoria, se ve fuera del cuerpo, ve a sus seres queridos difuntos y todo esto que hemos hablado, pero muchas veces también describen lo que está pasando en el quirófano. O sea, en el más acá. Y describen no solo pues que me operaron y todo fue bien, sino detalles muy concretos que ni la medicina ni la ciencia puede explicar. Por ejemplo, bueno, ustedes cuando me estaban operando y yo estaba clínicamente muerto, Sí, muerto, literal. Pues veía cómo se le cayó usted al bisturí al suelo y le hizo una broma a su compañero y mientras tanto ponían una canción mientras me operaban. Eso no hay manera de saberlo, sino es que esta persona está teniendo percepciones y luego recuerdos de lo que pasó. Incluso hay ECMs que se llaman ECMs fuera del cuerpo, con elementos verídicos, en los que la persona también describe lo que sucede en otras salas que están más allá de la sala en la que se encuentra. Estos datos, estas evidencias, a mucha gente se le olvidan, ¿no? Y dicen, no, solo son alucinaciones. No, luego hay componentes que desafían lo que entendemos por percepción y memoria en el más acá. Y esto a mí me parece súper interesante para estudiar de nuevo esta extraña pareja que es la mente y el cerebro. ¿Cómo puede ser que un cerebro prácticamente apagado, luego si quieres entramos, o totalmente apagado, porque hay veces que esta parada cardiorrespiratoria ha durado 2, 3, 15 y 20 minutos, ¿no? En situaciones que además describo en el libro, casos muy famosos donde la operación es bestial, o sea, alguien que está en coma durante mucho tiempo o alguien a quien le sacan en una operación complejísima, le extraen
la sangre del cerebro para poderle hacer una cirugía muy precisa, lo mantienen o la mantienen a una temperatura muy baja. Es decir, situaciones que quien diga que la persona está viva viendo aquello tiene que explicar más cosas que los que decimos, oigan, que ahora tenemos estos datos y ahora cómo vamos a explicar todas estas percepciones y memorias, no solo del más allá, sino del más acá. Bah. Suma una cosa más. Las que quieras, vamos. No, porque se me olvida y es muy importante. Claro. Hay casos de experiencias cercanas a la muerte que tienen personas invidentes, ciegos. Y ciegos de nacimiento, porque también hay ciegos que se han quedado durante Sí, su vida, que saben lo que es ver, digamos. Sí, exacto. Que luego vuelven y describen haber visto lo que sucedía, formas y colores durante esta experiencia. No me jodas, claro. Entonces te quedan pocas opciones. Una es decir, esto es un fraude y un complot. Sí. La otra, no sé cuál más te queda, ¿no? Si eres un materialista. Porque, claro, pero de repente, si hablamos de cerebros, ¿no? Que a mí me gusta hablar del cerebro como un órgano productivo y un órgano permisivo, para mí esta es la idea más valiosa que yo vengo a traer, que no es mía, es de William James. Con el cerebro permisivo, uno puede, por lo menos, concebir que sea posible que una mente pueda estar haciendo todo esto que te he contado, pero con un cerebro productivo, siendo la mente nada más que la actividad del cerebro, es imposible. Y entonces, de nuevo, a los más racionalistas y autodenominados escépticos y autodenominados empíricos, habría que preguntarles, señores, tenemos estas evidencias encima de la mesa, ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿Las vamos a meter debajo de la alfombra otra vez o vamos a tener el valor de discutir qué modelos tenemos de realidad para poderlas pensar? Me hacía mucha gracia antes cuando decías, cuando digo gracia, quiero decir, me pareció muy interesante que te has descrito, antes de contarme tu experiencia, como agnóstico, ¿no? Como, entiendo, alguien que no cree. Sí, que no sabe qué creer, era mi situación. Yo les preguntaría a los agnósticos en qué creen ustedes. Porque a veces se habla, igual te pasará, de los creyentes y los no creyentes. Bueno, los no creyentes también creen en cosas, ¿no? Sí. Oiga, venga, saquen su documentación, pongan encima de la mesa sus conflictos de intereses o sus ideologías, porque es un poco injusto hacer ver que unos creen o creemos en una cosa, los que creen, y otros no creen en nada. ¿En qué creen ustedes? Como si existiese la posibilidad de no creer en nada. Claro, ¿en qué crees? ¿Creerás en el progreso, en la ciencia, en la razón, en la materia? Y ahora me vas a tener que explicar qué es la materia, qué es el progreso, qué es la razón y qué haces ante estas experiencias. Totalmente, eso es un puntazo y me alegro de que lo hayas mencionado porque es totalmente así. De hecho, yo considero que para mí, desde que creo en Dios, para mí es muy fácil, y lo hablaba aquí, que traje a un filósofo que se llama Aristarchus, que es ateo y que es un tío muy interesante, y me decía, antes de empezar a grabar, me decía, no, yo soy ateo, pero desde el punto de vista de la razón, ¿no? Y la lógica, luego, desde un punto de vista de la fe y del querer creer, eso ya me decía, porque tú eres de esos creyentes que creen porque creen, ¿no? Y porque quieren creer, porque tienen fe. Dije, sí, y dijo como, esos me encantan. Me encanta en el sentido de que yo lo tengo mucho más fácil, porque yo creo en Dios, primero, porque en mi caso puedo decir que lo he conocido, pero es que además quiero creer en Él, aunque no tenga ninguna evidencia científica, ni me importa. Entonces yo lo tengo muy fácil, porque a mí nadie puede resquebrajarme mis creencias o decirme, acaba de salir un nuevo descubrimiento y yo, no puede ser, tengo que negarme. No, yo tengo fe. Y es una voluntad mía, una decisión que cada día me despierto y decido tenerla. Pero lo que dices tú, esta gente que dice, no, yo no creo. Vale, pero en algo, o sea, lo de no creer no existe la posibilidad de no creer en nada. No puedes vivir no creyendo. Crees en algo, por algo te despiertas todas las mañanas, aunque sea en ti, aunque sea en lo que dices tú, en la ciencia, en la materia. Y ahí sí que están jodidos para mi gusto. Mucho más difícil, al menos. Pero claro, y hacer de no saber cuál es tu creencia una virtud, también me parece muy curioso, ¿no? Yo no creo y se entiende como que entonces la persona es más virtuosa, ¿no? Sí, como está por encima, ¿no? Y luego podríamos hablar de estos verbos, muy interesante, el creer, el pensar, el sentir, el experimentar, ¿no? Yo experimenté lo que te he contado, ¿no? Y yo entiendo que, y me pongo en su lugar, que hay gente que no ha experimentado una ECM. Entonces le puede parecer imposible lo que yo le he contado, pero bueno, yo lo he experimentado, ¿no? Es como alguien que te cuenta que estuvo en la batalla de no sé qué y vio qué pasó y tú dices, no te creo. Bueno, tú no estabas y yo sí,
Pero luego podemos pasar del experimentar o del creer, que el creer también tiene sus virtudes, de nuevo, porque muchas veces puedes creer sin tener evidencia. Para eso crees. Si igual si tuvieras otra vía, igual ya no necesitarías creer, ¿no? Bueno, podemos pensar o podemos medir. O sea, hay muchos verbos que también se nos confunden aquí, ¿no? Y también está bien separarlos con cuidado y decir, ¿de qué estamos hablando? Yo no creo que eso sea posible. Bueno, no lo crees. Pero lo puedes imaginar, por ejemplo, ¿no? O lo puedes pensar, o te has leído la literatura científica que habla de esas evidencias. O sea, esto es como el expediente X, ¿no? Quiero creer. Pero hay gente que tiene impotencia. No impotencia sexual, tiene impotencia que no, por alguna razón, yo creo que es porque le han dado tanto a la razón racionalista que casi se les ha secado el alma y no se les levanta. No pueden creer. Bueno, pues cada uno que busque las vías necesarias para llegar. Al final, realmente, la experiencia lo cambia todo. Yo he empezado este viaje por mi experiencia. A veces dicen, no, dame mejores razones, pero la gente no cambia de opinión. Tráeme más datos, yo los puedo tratar de conseguir, pero tampoco van a cambiar de opinión. Lo que va a cambiar de opinión es que te pase algo, como lo que te pasó a mí o a ti o a mí, y eso es lo que te cambia la perspectiva, y al cambiar la perspectiva, pues puedes ver otras cosas que antes no veías. Totalmente. Muchos me seguís preguntando para qué sirve el Zen Focus. Pues Focus es concentración. Una píldora de Zen Focus cada día, después de desayunar. ¿En qué te ayuda? Pues te ayuda a mejorar la concentración, tu capacidad de retener información, es decir, la memoria, y te ayuda al mismo tiempo a reducir la fatiga, el cansancio y la ansiedad. Para mí y para miles de personas es un compañero ideal y esencial de nuestro día a día. Bien quieras ir a trabajar, entrenar, estés estudiando para una oposición o simplemente quieras dar ese extra a nivel cognitivo que nos viene bien a todos. Consíguelo en zenlabs.com. De hecho, me gustaría tratar el tema de eso, de la literatura científica que comentas, de las evidencias que hay, ¿no? Digamos, de esos motivos que podrías darle a alguien escéptico, que estoy seguro de que mucha gente nos está viendo y habrá gente que diga, bueno, yo lo viví, o a mi abuela le pasó, o a mi primo le pasó, o conozco una historia así. Habrá mucha gente que diga, no, pero yo necesito que más allá de tu experiencia y la de René, que me cuentes como físico teórico, como científico, qué se sabe ahora mismo que me vaya a volar la cabeza o que me vaya a resultar interesante para yo abrirme un poquillo a entender las experiencias cercanas a la muerte y la posibilidad de un más allá, o de que la mente no pertenezca exactamente, no sea lo mismo que el cerebro, que se pueda sobrevivir sin él. Sí. Y esto lo cuento hablando de las 4 estaciones. Es un poco pedagógico para que se entienda. Hay 4 estaciones. Vale. Una es cuando cruzamos el umbral, cuando nos morimos, nos estamos muriendo. Vale. Es toda la ciencia que se hace alrededor de los procesos de la muerte y el morir. ¿Vale? Ahora volveremos y hacemos doble clic. Vale. Y podemos hablar de ECMs, pero también podemos hablar de lucidez terminal. Exacto. O experiencias compartidas de muerte. O Tukdam. Son fenómenos que suceden en esa transición, digamos, de la vida a la muerte. ¿Esos podrías explicarlos después también para diferenciarlos? Por supuesto. Wow, solo planteo aquí las estaciones. Genial. ¿No? Porque es que hay mucha tela, de verdad. Ya. Luego, claro, yo cuando escribí el libro no solo quería hablar de ECMs, o sea, yo no quería hablar solo de mi ECM, porque esto no va de mi autobiografía, ni de ECMs solamente. Aquí lo que está en juego es, ¿qué es más fundamental en la naturaleza? ¿La materia o la consciencia? Y hay una consciencia no local que está en todas partes y en ninguna a la vez, y que encima participamos de ella y por eso tenemos experiencias que muchas veces nos parecen imposibles. Yo creo y pienso que sí. Entonces, lo que está en juego es si esa consciencia existe, ¿no? Y ahora si la ciencia puede decir cosas sobre ella. Entonces, la primera estación es, para investigar esa consciencia, es la muerte y el morir, que es un punto, casi si esto fuera acupuntura, no, es un punto muy bueno para clavar la aguja y decir, no, vamos a hablar de ECMs. Pero hay más cosas. Luego está qué pasa cuando uno se ha muerto, ¿vale? Que es un tema muy tabú. ¿Esa sería la segunda? La segunda estación, vale. Sí. En mi manera de contarlo, ¿no? Sí, para que veas, porque te estás muriendo, te has muerto, has vuelto y luego tu vida diaria. Estas son las 4 estaciones. Vale. Y tiene que ver con varias cosas. Por ejemplo, contactos que tiene la gente con familiares fallecidos. Y no solo hay que hablar de mediums, que también, y que sigue siendo, insisto, muy tabú, pero bueno, hay personas normales y corrientes que también sueñan o tienen visiones con familiares fallecidos. Y luego otra vez el psicólogo escéptico de blog y sofá de turno, ¿no? Dirá, bueno, pero pobrecitos están en un proceso de duelo y ya sabes, el cerebro...
porfa, lee un poquito, porque no es tan fácil la respuesta, porque hay veces que gente sueña con su abuelito que le viene a dar un beso de despedida y cuando se despierta habla con su mamá y le dice, sí, el abuelo acaba de morir esta noche, ¿no? Entonces vendrán otros y dirá, casualidad. Yo conozco historias así. Es que están por todos lados, ¿no? Entonces, bueno, lo que te quiero decir es que el contacto con eso que sobrevive de nosotros, y si quieres te meto aquí otra, y lo que no es nosotros que también puede existir, otras entidades, ese contacto se da y se da de forma espontánea en personas normales y corrientes y quizá en otras personas que tienen más facilidad para contactar. Obviamente en la mediumnidad, como en la abogacía o en la política o en la panadería, hay farsantes y hay gente profesional muy buena, ¿no? Sí. Es lo que sucede allí. Y luego la tercera estación es, bueno, hemos salido, hemos estado donde sea, suponiendo, ¿no?, que hay un más allá y ahora se regresa. Bueno, pues hay estudios que han investigado recuerdos que tenían niños muy jovencitos de vidas anteriores. Es lo que se llama niños que recuerdan vidas anteriores. Que de ahí no hace falta concluir inmediatamente la reencarnación. Y de nuevo, mis colegas, a veces científicos, se tiran de los pelos. No puede ser que Alex esté hablando de evidencia científica de la reencarnación. Bueno, según lo que entendamos por evidencia, si hay miles de casos que Ian Stevenson en la Universidad de Virginia, por ejemplo, ¿no?, y Jim Tucker que le siguió, y otras personas han investigado que niños con 2, 3, 4, a los 5 años se les olvida, a veces o tienen pesadillas o cuentan despiertos historias en las que ellos se describen en otra vida donde en vez de ser un chico eran una señora mayor y en vez de vivir aquí vivían a 1000 kilómetros y describen con quién estaban casados, que tenían un amante, qué les gustaba hacer, incluso algunas veces incluso cómo murieron y a veces incluso tienen marcas en su cuerpo que corresponden con la forma con que esa otra persona murió. Sé que esto es una ciencia ficción, pero de nuevo, estos son los datos que gente muy valiente ha recogido durante mucho tiempo y con mucho cuidado. Yo diría incluso con estándares científicos equiparables o a veces más, porque claro, te dan mucha caña a cualquier otro estudio que puedas hacer, sociológico, antropológico o psicológico, ¿no? Claro. Esta es la tercera estación. Incluso hay adultos. Claro, yo trato de mapearlas todas y casi que me estoy volviendo como un coleccionista o un taxónomo de todo esto. Entonces, cada vez que viene una nueva, me la apunto y la empiezo. Hay adultos que recuerdan no solo cuando nacieron, que es increíble, porque olvidamos, yo no me acuerdo nada a mis 2, 3, 4, 5 años. Hay adultos que recuerdan cuándo nacieron, incluso dicen cuándo fueron concebidos, ¿no? Bueno, pues esta es otra experiencia, incluso que recuerdan vidas anteriores. Sé que ahí te metes con el tema de la regresión, que es un método para poder ir a buscar estos recuerdos, si es que existen, ¿no? Hay gente que dice que con la regresión uno puede evocar cualquier recuerdo. Bueno, hay polémica, pero estos son los que están en la tercera estación. Y luego, como también cuento, no hace falta casi morirse o estar muerto para experimentar lo imposible. Entonces, la cuarta estación es una estación muy democrática, que yo le llamo los misterios de la vida cotidiana. Por ejemplo, tienes un sueño precognitivo. No tiene por qué tener que ver con la muerte. Sueñas que pasado mañana pasará algo en tu casa. Insisto, no es que sueñes que pasará algo y luego pasa un perro por tu casa. Sueñas que van a entrar a tu casa y que va a ser de esta manera y tal. Y 2 días más tarde sucede eso exactamente. Yo ahora que te decía antes de empezar a grabar, creo que doy más voz a estas experiencias, a mí me vuelven en forma de eco y mucha gente me cuenta y me escribe. Tengo ya más de 100 casos de personas que espontáneamente y anónimamente me cuentan, ¿no? Tú no te puedes creer los sueños precognitivos que me cuenta la gente. O sea, son increíbles, ¿no? Entonces, esa es una experiencia que la gente tiene y luego pues no sabe qué hacer con ella. Otra, una sincronicidad, que es cuando algo del mundo exterior coincide con un estado subjetivo tuyo que tiene un significado brutal. Por ejemplo, tú estás ese día obsesionado con el número 137, sales y ves en el autobús el 137 y luego te llaman y es un 137 y luego te pasa algo muy fuerte, como le pasó a un físico que se llamaba Pauli, físico cuántico muy conocido, que estaba obsesionado con ese número, porque además tiene que ver con la constante fina, que es una movida de constantes de la física que se combinan, y cuando a él lo ingresaron en la habitación 137 del hospital, dijo, señores, aquí me voy a morir, lo sé, ¿no? Entonces, esas son las sincronicidades. Suceden. Sueños precognitivos, sincronicidades, experiencias
telepáticas. Una mamá de repente dice, algo le pasa al chiquillo. Coge el teléfono, oye, ¿qué te pasa? Efectivamente, acabo de tener un accidente, ¿no? Bueno, ya hay más, ¿no? Entonces, bueno, si las vamos colocando es como una escena del crimen, ¿verdad? Todas, y es lo interesante, apuntan a lo mismo, que hay algo que sobrepasa a la materia y que además nosotros podemos experimentar. Y esa es justo la ciencia que yo llamo la ciencia de lo imposible, y creo que tiene que ver con este despertar, no sé si llamarlo espiritual o místico, que la ciencia necesita y que la sociedad también necesita. Darnos cuenta que eso es real y vamos a ver qué hay. Qué bueno todo. O sea, Lo siento, es que me hablo y hablo y hablo. No, espectacular. Aparte, o sea, ya te digo que yo de estos temas me resultan interesantes, pero, o sea, soy un ignorante absoluto. Y cómo lo estás explicando y cómo lo estás contando, me parece que está muy ordenado y muy interesante. De hecho, más tarde hablaremos, si coincide, de este libro, que yo te lo traje con mucha ilusión porque es un libro que a mí me rompió la cabeza, que se trata, o sea, es un ingeniero aeronáutico, que es un hombre de matemáticas, un hombre de ciencia, un hombre racional, que empieza a tener los sueños que has mencionado tú, sueños precognitivos. Y el tío escribió un libro expresamente para contar todo esto, y luego la segunda parte ya es como más matemática, donde explica su teoría de que quizás el tiempo, tal y como lo percibimos, no es algo lineal, sino que es algo como mucho más complejo, que no me acuerdo porque me lo leí hace 3 años, y cuando estaba preparando el podcast contigo dije, oye, esto me recuerda... Está bien tenerlo ahí encima de la mesa. Sí, no, está aquí como... Son grandes contribuciones minoritarias, pero verdaderos tesoros. Sí. Claro, aquí yo apunté antes. ¿Significa que la conciencia existe en un marco temporal distinto al del cuerpo o vive la mente en otro tiempo? Aquí empezamos a especular, pero lo podemos hacer. Especulemos. Especulemos. Especule usted. Y para especular tengo que hacer siempre un ejercicio. Yo siempre ando con preámbulos y decir, bueno, es que especular se ha hecho toda la vida. Quiero decir, y la ciencia lo ha hecho toda la vida. Cuando los físicos cuánticos tratan de entender una radiación de un cuerpo que se llama el cuerpo negro y no entienden por qué emite en unas determinadas bandas, ¿no? O franjas, pues tienen que empezar a especular. Tienen que hacer trabajo teórico. Claro. Y tienen que decir, bueno, a ver, esto no lo entendemos. Bueno, vamos a literalmente estrujarnos los sesos e imaginar soluciones que luego ya las volveremos a traer a tierra. Porque a veces la gente se olvida, bueno, la gente no, pero a veces mis colegas se olvidan que ciencia también es teoría. O sea, la ciencia empírica exacta, medir y pesar, está muy bien, pero la ciencia siempre necesita que uno haga como un vuelo para luego poder aterrizar. Entonces, la física siempre le ha pasado esto, ¿no? Y cabe recordar que hace 100 años nuestra concepción del espacio, como esa suerte de receptáculo vacío, resulta inerte, resulta que gracias a la relatividad general nos damos cuenta que se curva, ¿no? Es un espacio nuevo. El tiempo, que nos pensábamos que era el tic-tac de un reloj constante y homogéneo, por la relatividad especial, si vas más rápido, se ralentiza, como si el tiempo fuera un chicle, ¿no? Luego nos damos cuenta que la masa se puede convertir literalmente en energía. O sea, fíjate, espacio, tiempo y masa no son lo que parecen. Con la vida pasa igual y con la muerte, las definiciones de muerte pasa igual. Entonces, ¿cómo podemos empezar a pensar todo esto? Bueno, hay varios caminos. Uno es, bueno, siempre hay que ir a buscar qué dice la filosofía, ¿no? La filosofía es como el piso de arriba de la ciencia, ¿no? Pero luego también se puede ir a buscar a otras tradiciones para ver si hay convergencia o coherencia, y luego se puede echar mano, por ejemplo, en el tema del estudio de la consciencia, ahora se ha vuelto un poco polémico tratar de invocar a la física cuántica para hablar de ello, ¿no? Y yo también cuento que hay varias maneras de invocar a la física cuántica para hablar de consciencia, pero una es hacerlo literalmente y decir, bueno, como por ejemplo se ha demostrado tras 80 años de estudio que dos partículas pueden estar entrelazadas, fue un premio Nobel de física de hace pocos años, pues ahora vamos a tener la analogía mental, licencia para imaginar, digo yo, que si dos partículas pueden estar entrelazadas, es decir, saben la una de la otra a distancia sin mandarse un mensaje, que esto es lo que revienta la cabeza respecto al entrelazamiento, ¿no? Claro. Que si yo le hago algo a esta, midiendo, esta inmediatamente lo sabe, pero no ha habido tiempo de que se manden ninguna señal, que es cómo funciona la física que teníamos entendida, ¿no? Ya. Bueno, pues si eso pasa en la materia, ¿por qué no puede pasar en la mente?
¿Podemos utilizar el entrelazamiento como un modelo para empezar a imaginar lo que puede ser la telepatía? Pues es un ejercicio conceptual legítimo, ¿no? Otra cosa es que digamos, ya se ha demostrado que la telepatía funciona así. No. Otro modelo es ir a buscar otras ideas del cerebro, como te decía hace poquito, ¿no? Un cerebro, como dijo William James, que no es un órgano que produce la mente, como una máquina de vapor produce el vapor, sino que la permite, que la filtre, como una radio que sintoniza con distintas ecuaciones. Luego, si tú rompes la radio... Ese es el problema de mente-cerebro, ¿no? Es el problema de mente-cerebro, que es de los filósofos de toda la vida, que en los años 90 pues ingresó en la ciencia porque un biólogo muy famoso, físico, Crick, ¿no? Creo que era físico también como Watson, el codescubridor de la estructura del ADN, pues después de pasarse el videojuego de la ciencia, conseguir un premio Nobel y ya llegar a ser muy senior, dijo, ahora yo quiero estudiar la consciencia científicamente, ¿verdad? Y entonces ahí volvemos a visitar el viejo problema cuerpo-alma que ahora se formula en cerebro y mente, ¿no? Claro. O sea que hay opciones desde la física, desde la neurociencia, desde las tradiciones, para pensar cómo entendemos estos fenómenos que son muy extraños. E insisto, la ciencia siempre funciona así. Sale una anomalía, el valor de la anomalía, algo que no cuadra, algo que no entiendes. Si hay más anomalías, las vas ordenando y llega un momento que quizás se te ocurre una teoría que luego hace unas predicciones que luego te permite contrastar y así avanzas. Tienes un marco nuevo y luego de ahí te vuelven a salir anomalías. O sea, lo que no cuadra en ciencia es lo que te hace avanzar. Lo que no podemos hacer es lo que no cuadra, pues lo volvemos a poner debajo de la mesa y denostamos a cualquiera que quiera investigar eso, porque si no la ciencia no habría avanzado. Claro, eso es importante. Y por lo que tengo entendido, a veces se tiende hacia ello. Y es un comportamiento muy humano, ¿no? Cuando tú tienes como el mapa montado y ya has llegado a una serie de conclusiones donde todo te encaja e incluso te beneficia, o ya estás demasiado acostumbrado, que además somos animales de costumbres, rollo, esto ya es así, como la tradición, no me lo cambies, que la tradición es muy buena para muchas cosas, pero justo en la ciencia, que es lo que dices tú, que al final ha avanzado por esas anomalías que van surgiendo y que alguien arriesga incluso su vida, incluso hay gente que ha sido sacrificada por decir, oye, que esto que pensábamos que era así, no es así, es así, y la peña, así, pum, toma, en plan, pues vuelve a ser como antes. Es importante entender eso, ¿no? Que muchas veces la vida es cambio constante, ¿no? Y creer que entendemos más de lo que realmente entendemos es un error de soberbia magnánimo y que muchas veces tenemos que... Y yo creo que en la ciencia, yo no tengo ni idea, pero por lo que he visto, se lleva mucho esta soberbia de identificarnos demasiado con lo que ya creemos que sabemos por encima de las demás cosas. Claro, porque la ciencia la hacen los humanos y los humanos tenemos pues nuestro ego y entonces muchas veces todo el trabajo de una vida hace que el investigador asocie o su teoría o su descubrimiento con casi su propia persona, su propio ser. Claro. Entonces, este ejercicio teórico que la ciencia lo que tiene que hacer, como dijo el premio Nobel Feynman, dijo, tiene que refutarse, que es demostrar que estás equivocado, a sí misma lo más rápidamente posible. O sea, esta es la gracia. La gracia no es tener razón en ciencia, no va de tener razón. Va de ofrecer razones para poder cambiar de opinión y así ampliar el marco de la realidad. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces esto va en contra de lo que tú has trabajado tanto tiempo y ahora te da mucha penita tener que sacrificar esto, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, lo niegas o no lo quieres ver. Y luego todo tiene su lugar, porque esta es otra cosa que a veces se malinterpreta de la ciencia, que cuando tú descubres este otro territorio y lo empiezas a mapear y lo empiezas a entender, este territorio sigue funcionando bien. Yo esto lo cuento con El Señor de los Anillos, los hobbits, ¿no? Tú puedes vivir feliz en Hobbiton, muy bien, en la comarca, ¿no? Pero luego hay tierras de elfos y de orcos y de enanos y Mordor, ¿no? La ciencia funciona así. Hay teorías que, casi como comunidades autónomas, ¿no? Que tienen sus leyes propias que funcionan en este ámbito. Sí, como en su ecosistema, ¿no? En su ecosistema, y aquí estas leyes van bien. Ahora tú descubres que existe esta otra tierra donde hay otros seres, ¿no? Los hobbits no tienen que negar que existen los elfos. Solo que ahora sabemos que existen los elfos y en este territorio hay otras leyes que rigen sus costumbres, sus vidas y lo que pueden hacer. Entonces, la ciencia es ese ampliar, no es tengo que negar lo que conocía para conocer lo nuevo. O sea que tampoco tienes que escoger entre
malo conocido y bueno por conocer. Simplemente vas ampliando. Yo digo, que lo he tomado de algún sitio, no recuerdo, ¿no? Que la ciencia ofrece ignorancia de mejor calidad. Ignorancia de mejor calidad. O sea, ahora sabes más, pero sabes todavía más lo que no sabías y además estás en ese estado mental que te permite saber que pronto, si todo va bien, alguien sabrá más y lo que tú creías que sabías, pues ya no lo sabrás tanto. Entonces, tu ignorancia va subiendo en calidad, ¿no? Sí, sí. Es casi como el reto este que decías aquí, ¿no? Haz un reto Claro. y mejora tu ignorancia. Pues igual podríamos también contarlo así, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué prácticas hay que hacer para que tu ignorancia sea de mejor calidad? Porque si no, caes muy fácilmente en un dogmatismo donde tú vas por ahí repartiendo certezas que se convierten en absolutas y entonces ya no haces ciencia. Lo que haces es repartes dogmas. Pues ya no estamos en lo que estamos, ya no estamos investigando lo desconocido. Sí, sí. Y también me recuerda un poco a lo de considerarte ser más listo de los tontos o el más tonto de los listos, ¿no? Que a mí es algo que me parece muy simple, pero es una idea que a mí me encanta, porque yo me he acostumbrado a vivir cómodamente siendo, hablando así de manera pues como un poco ambigua, el más tonto de los listos, porque ser el más listo de los tontos es muy fácil, es muy sencillo. Tú de repente dices cualquier cosa, todo el mundo te baila el agua, eres el que más sabe y estás cómodo ahí. Pero es un tema de ego. A mí lo que me gusta es rodearme de gente, sin ir más lejos, hablando contigo, que controlas de temas de los que yo no tengo absolutamente ni idea. Y hay una parte de mí que piensa, es que yo no tengo ni idea de eso. Pero hay una parte mucho más fuerte que dice, qué maravilla que haya alguien como tú que sea tan apasionado con estos temas y que yo tenga la oportunidad de ser ignorante ante ti, ¿sabes? Para mí es un lujo porque digo, wow, qué maravilla, ¿no? Y yo creo que es una actitud, no porque yo la haya adoptado, ni mucho menos, no es un tema de ego, sino que me parece muy buena para cualquier cosa. Pero qué maravilla, ¿no? Poder aprender más y ser ignorante o mejorar la calidad de tu ignorancia, ¿no? Como tú has dicho. Y yo me siento igual. Esa es la bonita paradoja. Yo me siento muy ignorante de estos temas. Por eso a veces tengo algún conflicto a la hora de contar, porque la gente dice, bueno, cuéntame la ciencia, ¿qué sabe de esto? Cuéntame, claro. Y sabe muchas cosas, pero de verdad que yo no sé. O sea, yo me siento también muchas veces, como has dicho esto, el más tonto de los listos, ¿no? Sí. Porque, a ver, yo hice un doctorado en física y no era el más listo de los físicos, ni mucho menos, pero me fue bien y me podía haber quedado ahí y tal, y muy, muy legítimo, ¿no? Pero entonces yo cambié a la biología y de repente de haber estudiado ecuaciones en una pizarra durante 4 años, estaba estudiando la humilde mosca de la fruta. Y cómo su sistema olfativo, con 21 neuronas en cada parte de la nariz, la larva además, el ser más asqueroso, ¿no? La larva de la mosca de la... Y de repente me sentí, viniendo de ser físico, que somos un tanto arrogantes. Sí, sí. Entre... Suena físico teórico, suena físico teórico, entre biólogos, que pobres, ¿no? Piensas, yo no sabía hacer nada. Ya. Y no te digo pasar de la teoría a lo empírico. Hacer cruces genéticos, llevar microscopio confocal, hicimos unas virguerías con la mosca de la fruta, le activamos unas proteínas que lo que hacían es que con luz se activaban, se abrían, y entonces estas moscas pensaban que olían plátano, pero era luz azul, y entonces construimos una máquina de realidad virtual para crearles un mundo, un show de Truman, o sea, hicimos virguerías. Qué guapo eso, ¿no? Y era muy guapo. Pero de repente yo decidí, bueno, muy bien, pero yo quiero saber más. Entonces cambié de organismo. Y dejé la mosca de la fruta, que me podría haber labrado una carrera siendo experto en algo de la mosca de la fruta. Que, insisto, es muy legítimo que la gente quiera ser especialista en una cosa cada vez más pequeña, pero más profunda. Sí. Yo decidí ser un generalista. Y ahora me interesa este otro organismo, ¿no? Y de repente ahora me interesa no solo el comportamiento, sino la cognición humana. Y ahora ya no solo me interesa la cognición humana, sino la conciencia humana. Y ahora no solo me interesa la conciencia humana, sino los márgenes. Y entonces como, wow, pero claro, en este viaje yo constantemente me siento el último de la clase, porque entro a una clase nueva donde se da otra materia y yo la aprendo lo mejor que puedo y sé que luego me viene otra, ¿no? Y no sé dónde acabaré. Igual acabaré mal, pero que este viaje de la ignorancia es mucho mejor que, bueno, yo esto lo sé y hago ciencia como el que hace churros, ¿no? Sí. Yo no quiero hacer churros. Yo quiero cada vez maravillarme de, wow, esto que decías del tiempo, ¿no? O sea, como físico, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo puede ser que algo del futuro gotee en el presente, ¿no? Esta es casi, como decía la canción, es casi una experiencia religiosa. Tratar de pensar eso. Sí, solo de pensarlo me duele la cabeza ya. Claro, pues a mí ese dolor me produce placer, porque te lleva, ¿no? Te lleva
te lleva ahí donde yo creo que está el wow, esta sensación de estoy delante de algo que me supera. Que insisto, es muy místico también, ¿no? Esta sensación de que yo vengo contando que yo antes tenía temas, este tema y tal, y tocaba estos temas, y ahora estos temas me tocan a mí. O sea, estas realidades a mí me superan, ¿no? Ujú. Y está bien. O sea, está bien que te superen, porque así también vas creciendo en este camino. Totalmente. Te parece que venda un libro de autoayuda, ¿eh? No, no lo es, ¿eh? No suena a eso, ¿eh? Yo he consumido bastante autoayuda y no está bastante lejos de parecerse. Que está bien autoayudarse, ¿eh? Sí, por supuesto. De hecho, la idea de la autoayuda, la idea principal está muy bien. Está bien. Luego ya dependiendo cómo lo enfoques, ¿no? Claro, a mí todo esto me lleva a la pregunta de si se puede percibir, tú que hablando desde la física, ¿no? ¿Se puede percibir información del mundo tangible sin que medien los sentidos? Los sentidos que nosotros conocemos, porque en el materialismo sería todo a través de, ¿no? Correcto. Del tacto, de la vista, del oído. ¿Existe manera de percibir información más allá de los sentidos? Hay evidencias que muestran que sí. Eso no quiere decir que esas evidencias demuestren. De nuevo, aquí siempre que tengo que hablar me verás como andando así con pies de plomo, porque según pises la mina antipersona, ¿verdad? La gente se pone muy nerviosa, pero hay evidencias que sí. Te las puedo contar, por ejemplo, tienen que ver con la visión remota que se estudió en Estados Unidos mucho tiempo, pero en general también hay que rebobinar y decir, bueno, ¿por qué pensamos o creemos, hablando de los que no creen, ¿no? De los que no son creyentes, ¿por qué creemos que toda la percepción tiene que venir mediada por los 5 sentidos? ¿No? Y yo a veces me lo imaginé de una manera muy sencilla, que es, claro, si tú crees, no piensas o luego existes o tú tienes tu creencia de que el cerebro vive confinado en tu cerebro, en tu cráneo, ¿verdad? El cerebro vive confinado en tu cráneo, eso es cierto, Sí. y que la mente no puede salir nunca del cráneo. La mente vive confinada, como en la pandemia. Si tú crees eso, vive confinada aquí dentro. Tu mente que es tus experiencias, tus percepciones, tus memorias, tus recuerdos. Entonces la única manera que tú sepas del mundo es que te entren por los agujericos que quedan, ¿no? Sí. Que es muy, fíjate que es muy, aquí hay 2 agujeros, aquí hay 2, aquí hay 2, aquí hay 2. Bueno, esos son los 5 sentidos. Y luego el de la piel, que también es muy misterioso. Luego hay más sentidos. Está la interocepción y la propiocepción. Propiocepción es saber cómo está tu cuerpo. Si ahora yo te pregunto si tienes las piernas cruzadas o no, tú sin mirar lo sabes. Sí. Esto es propiocepción. Tú sabes cómo estás. Interocepción es si tienes ganas de ir al baño o no, también lo sabes. O sea, tienes sentidos para adentro y sentidos para afuera, que son ventanas. Pero, ¿y si hay más formas de que yo sepa, por ejemplo, cómo estás tú, o qué tienes en esa hoja, o qué estás pensando, que no sea a través de estos agujeros a nuestro cerebro y mente confinados? Bueno, pues esta es la idea que te decía antes de la consciencia o de la mente extendida. A veces yo hablo también, bueno, hay mucha gente también, de la mente extendida. ¿Extendida? ¿Cómo se extiende? Se extiende más allá de la cabeza a todo tu cuerpo y más allá de tu cuerpo al mundo, ¿no? O la conciencia a veces se dice no local. ¿Por qué no local? Porque cuando es local está localizada y de ahí no puede salir. Entonces, de nuevo, ¿hay maneras de pensar la conciencia no local, la mente extendida? Sí. De nuevo, ¿hay evidencias que esa mente no local o conciencia extendida puede conseguir información más allá de los sentidos? Sí, hay evidencias. Lo que pasa es que necesitamos más. Por ejemplo, esto que te contaba, no te lo contaba, te lo sugería, te lo mencionaba de la visión remota. En Estados Unidos, durante mucho tiempo, el gobierno, con un proyecto secreto, financiado, trataba de espiar a los rusos, porque se habían enterado que los rusos, al parecer, también estaban haciendo lo mismo. Esto del contraespionaje, que a veces entras un poco en modo paranoico, ¿no? Dicen que lo están haciendo, hagámoslo nosotros también. Y encontraron a gente, porque al final el instrumento para llevar esto a cabo aún no lo hemos construido. De momento es el cuerpo humano. A personas que eran capaces de percibir y dibujar y describir flashes, imágenes que les venían, con un protocolo, no era cualquier cosa, muy bien ordenado, que luego se cotejaban y coincidían pues, con bases secretas o con información que otros investigadores sabían, pero la persona que estaba tratando de recibir esa información no tenía manera posible de saberlo, ¿no? Bueno, eso existe, eso se ha publicado en revistas científicas, lo que pasa que es minoritario y además, te diré, cuesta de replicar y son experimentos difíciles y luego podemos entrar en más capas y no te van a dar financiación normalmente para hacerlo porque la financiación va en los cauces que va, es decir, tienen una serie de condicionantes que suenan a excusas, pero estos experimentos existen
en el campo de lo científico, y luego en el día a día, de nuevo, la gente tiene estas experiencias. La gente muchas veces, te digo, le viene un flash y sabe algo y no sabe cómo lo sabe. Entonces, bueno, podemos relajar la hipótesis mecanicista de que la única manera que yo me entere de lo que hay fuera del mundo es si entra a través de estos agujeros. Yo creo que sí. Y además la ciencia materialista es la única que lo ha pensado así, porque en las culturas chamánicas, por ejemplo, en México, ¿no? O los indios americanos, o los yogis en la India, todos dan casi por hecho que estas capacidades son posibles. Digamos que somos los occidentales en los últimos 100 años que nos hemos autoconvencido que esto no puede ser. Claro. ¿Y tú crees que existe la posibilidad de que el ser humano, al seguir evolucionando, pueda alcanzar un nivel de conciencia en el que todos estos misterios de los que estamos hablando ahora, que son difíciles de entender y de explicar y de demostrar, que llegue un momento en el que nuestro potencial evolutivo nos dé lo suficiente como para resolverlos? Yo creo que sí, que estamos en ese camino. Sí. Aunque es un camino que no siempre es adelante, va adelante hacia atrás, sube y baja, porque estas capacidades, insisto, se han manifestado en muchos momentos de la historia y se siguen manifestando. Sigue habiendo yogis en la India que realizan esos imposibles. Lo que pasa es que a veces necesitas, a veces y muchas veces, de un trabajo muy prolongado. Yo les llamo atletas de la consciencia. Uh-huh. Y podemos poner una metáfora de los atletas del cuerpo físico, ¿verdad? Y claro, tú para ir a unos Juegos Olímpicos y hacer eso que tú lo ves por la tele y es una barbaridad que dices, si tú lo ves, dices, eso es imposible. Sí. Pero lo consiguen. O incluso, hablabas de evolución, ¿no? Correr 100 metros en menos de 10 segundos. Eso era un hito casi inalcanzable. Lo consigue alguien y luego más personas lo consiguen y ahora no digo que sea fácil, pero ahora sabemos cómo se hace y se hace con más facilidad. O sea que también conseguimos imposibles en lo fisiológico. Uh-huh. Otro ejemplo que me gusta mucho, ¿no? Yo que tengo hijas pequeñas, si tú a los bebés no les enseñas a andar, ellos acaban andando. Pero si tú no les enseñas a nadar, se ahogarían siempre. Esto es fascinante. Si tú, o sea, no solo que esté en tus genes, si tú culturalmente transmites ciertas capacidades, las promueves, las enseñas, o como aprender a ir en bicicleta, ¿no? Es magnífico el día que tú estás con tu hija y para ella es imposible ir en bicicleta, le dices 4 cosas, le das un poco de confianza, ella lo prueba un par de veces, se cae y a la quinta va en bicicleta, ¿no? Bueno, pues eso que vemos en lo físico, yo creo que también sucede en lo mental, ¿no? En la consciencia. Insisto, hay profesionales absolutos, atletas como los yogis, y luego hay gente que tiene talento innato y ve cosas, siente cosas, pero como nadie se las ordena, nadie le ayuda, incluso lo contrario, en el colegio eso te lo cortan. En casa, si tus padres no te entienden, tú no sabes la de gente que me escribe de nuevo contándome, es que mi mamá me llevó primero al psicólogo y luego al psiquiatra y luego ya no sabían qué hacer. Luego tuvo suerte, igual ese niño o esa niña, y entendieron que tenía esta habilidad. Y ya no trataron de suprimírmela, ¿no? Puedes caer que piensen que estás loco, ¿no? Por eso yo insisto, muchos de vosotros que os pasen estas cosas no estáis locos ni sois tontos, os pasan cosas verdaderamente preciosas, pero que todavía no hemos encontrado en nuestra sociedad no solo cómo aceptarlas, sino cómo trabajarlas. Tú imagínate que en el colegio, en vez de ir a hacer lo que se hace, insisto, yo tengo 2 hijas y la educación deja mucho que desear, que normalmente es adoctrinamiento y no es dejar salir lo que el niño tiene dentro, que esa es la palabra educar, es eso, dejar salir lo que... No, es imponer y casi que... Sí. Tapar, ¿no? Las capacidades. Tú imagínate que les entrenáramos en toda esta serie de capacidades que no tiene por qué ser a ver si muevo el bolígrafo con la mente. Puede ser simplemente intuiciones, creatividad, imaginación, ¿no? Si lo hiciéramos, yo creo que igual no necesitaríamos WhatsApps para comunicarnos, ni implantes de Elon Musk para poder mover cosas con la mente. Es una... Como has mencionado la palabra evolución, es muy importante. Es una alternativa en la encrucijada en la que nos encontramos ahora, ¿no? Con una tecnología un poco desbocada. Yo creo que tecnología top con gente con conciencia muy bajita, si pudiéramos integrar eso con una conciencia más elevada de lo que es el ser humano, nuestra evolución sería fabulosa.
De hecho, has mencionado ahora los chips de Neuralink, de Elon Musk, y digamos toda esta nueva tendencia a el dataísmo y el medirnos todas las constantes, el sueño, como que cada vez nos fusionamos más, ¿no? El auge de la inteligencia artificial, cada vez nos fusionamos más con la tecnología, y está este movimiento del transhumanismo, que también tiene relación con esto que estamos hablando. ¿Qué opinas tú de esto? Bueno, si lo puedes explicar y... Sí, además yo le he dado duro. Sí, pues yo digo lo que pienso habiéndolo pensado. Eso es un buen matiz. Es un matiz importante que mucha gente debería tener en cuenta. No digo que tenga razón, digo que digo lo que pienso Claro. habiéndolo pensado. Hay gente que no dice lo que piensa y hay gente que dice lo que piensa y no lo ha pensado. Sí. Y yo escribí un artículo para la revista Nature, que me lo publicaron, y otro para la revista Science, y Vale. en ambos les di una caña a los transhumanistas porque a mí me pasó que me escribió la editora de Science, de Nature primero, y me dijo si quería hacer una revisión del el nuevo libro de Ray Kurzweil, que es el padrino del transhumanismo, Sí. Kurzweil, ¿no? Sí, lo conozco. El nuevo libro, el que sacó el año pasado, creo, o el anterior, que se llamaba La singularidad está más cerca. Sí. Él escribió uno que se llamaba La singularidad está cerca. Sí. La singularidad como ese momento, ¿verdad?, en el que la Sí. inteligencia artificial y los nanorobots van a tener un poder tal que van a superar a la raza humana, y su invitación es dejemos, ¿cómo se dice esto? Hibridicémonos, ¿no? Sí. Con las máquinas. Básicamente, yo me di cuenta que lo que estaba proponiendo es vamos a extinguir la raza humana, pero va a ser genial. Va a ser genial. Sí, o sea, es la promesa, ¿no? Oye, el ser humano, el Homo sapiens obsoleto, pero nos lo vamos a jugar todo a la tecnología. Y yo leí su libro y me pareció que el hombre estaba francamente traumatizado por la muerte de su padre, que es algo que suele pasar, porque, de nuevo, ya no son las ideas que tengas, sino qué te pasa en la vida. Ya. Luego ponemos aquí un bookmark, ¿no? Ponemos esto aquí para hablar de la madre de Dan Brown, el escritor, que se murió. Sí, el clásico Dan El Brown. que acaba de sacar un libro, se llama El último secreto, creo, que habla precisamente de una investigadora que estudia la conciencia no local. O sea, antes te mencionaba Rosalía, Sí. dándole la música super mainstream, trayendo un mensaje potentísimo, gracias por hacerlo, wow. Y ahora tenemos a Dan Brown, que sí, que escribe ciencia ficción, novela. Sí, yo lo conozco de eso. No me he leído Sí, un de libro eso. suyo, pero en casa tengo unos El del cuantos. Código Da Vinci, Código Da Ángeles Vinci, y Demonios, Ángeles y Demonios, su nuevo ¿no? libro, que él sabe que lo van a leer millones de personas, ¿verdad? Habla de una investigadora de ciencias noéticas. La noética es esta conciencia no local que está investigando, pues, el más allá, si hay vida después de la muerte, si la mente va más allá del cerebro, ¿no? Eso está ya en las librerías y va a estar en el cine. O sea, esto está pasando, ¿no? Bueno, pues Dan Brown cuenta que cambió de opinión, como has dicho tú antes. Era escéptico y ahora es creyente. Habría que matizar que es ser escéptico y creyente, pero que se entiende. Y es porque se murió su mamá y pasaron cosas y se puso a investigar. O sea que al final los viajes siempre vienen a partir de algo que te pasa. Bueno, tenemos el caso de Dan Brown. Luego tenemos el caso de Ray Kurzweil. Se le muere su papá y casi como en la Guerra de las Galaxias, cuando no puede soportar aquello, él se lo apuesta todo a la tecnología. Y entonces en el libro este de La singularidad está cerca, que yo lo leí y era como estar teniéndose que tragar algo, ¿sabes? Yo iba bebiendo y digo, ¡guau! Decía que no os preocupéis, porque muy pronto, con un pelo que nos arranquemos o de alguien querido, vamos a poder hacer crecer un cyborg a través de ese pelo. Luego, como tendremos mucha información suya en internet, en las redes, como vamos a poder hacer un chat GPT de esa persona, vamos a juntar esa mente digitalizada con ese cyborg. Entonces él proponía, no os preocupéis, que vais a poder hacer el amor de nuevo con vuestros seres queridos difuntos. En general, con todos ellos. O con el que tú quieras, o con el que más ames, ¿no? Aunque solo fuera con el que... Y entonces, claro, fíjate que hablábamos antes de entrar, ¿no?, de los temas que nos interesan, el amor, la muerte, la conciencia. ¿Qué actitudes tan distintas enfrente de la muerte, ¿no? Una, a mí me pareció cuando leí lo del transhumanismo que estaba enfermo el pobre hombre, ¿no? Creyendo y queriendo todas esas cosas, y otros yo creo que tienen una actitud como mucho más humilde de que, bueno, que la vida es así y vamos a ver cómo podemos, en vez de transhumanismo, trascendencia, ¿no? Un camino de trascendencia, pero desde el propio ser humano, no Claro. desde Silicon Valley con millones y millones, ¿no?
Entonces, bueno, me puse a leer y a escribir sobre el transhumanismo y me di cuenta que el transhumanismo es el materialismo en su estado, digamos, terminal, desquiciado, patológico, donde lo único que le queda es, y esto te va a interesar porque el transhumanismo es una pseudo-religión vestida de progreso tecnocientífico. Es coger lo que la ciencia tú crees que va a conseguir, que muchas veces... Es fe. Muchas veces es hyped, o sea, Sí, es sí. medio fake, medio hyped, y de aquí te creas una nueva religión, porque los transhumanistas prometen lo mismo que muchas religiones, Sí. la inmortalidad, la trascendencia, pero lo hacen con este camino que consiste en que tú asumas que vamos a extinguir la raza humana. Que cada uno escoja el camino, ¿eh? Bueno, no lo había pensado, por eso te pregunté sobre el asunto, ¿no? Porque yo no tenía una opinión tampoco férrea sobre el transhumanismo, no es algo que me llame especialmente la atención, o no me gusta directamente, pero sí que descrito, como lo acabas de describir, es aterrador y sí que me parece un enfoque, una vez más, un enfoque muy humano y muy soberbio, en vez de intentar entender la trascendencia humana a través de la espiritualidad, de la humildad, de la tranquilidad, de la meditación, del conocimiento paulatino a través de las experiencias de la vida y un poco el dejarte gobernar por aquello que está más allá de ti, es decir, no, yo voy a crear un engendro Exacto. y me voy a fusionar con él para vivir para siempre. Es, visto así, es horrendo. Es horrendo. Lo has dicho muy bien. O sea, en vez de aquí dices creador y la gente le entra alergia a veces, ¿no? Pero en vez de voy a tratar de orientarme a lo que está por encima de mí, no, yo voy a hacer una creación y luego me voy a fusionar con ella y casi que voy a hacer un dios digital nanomecánico, ¿no? O sea, el proyecto es crear una suerte de divinidad, pero con tecnología, ¿no? O sea, esto desde todos los mitos que se han escrito sobre qué pasa cuando un ser humano... Nunca acaba bien. Nunca, o sea, acaba fatal, ¿no? Ese Sí. es el mito de nuevo, ¿no? De nuevo. Sí, sí. De hecho, te he escuchado comentar también que se está librando una batalla en la consciencia y que nos estamos jugando el futuro de la humanidad. ¿Podrías...? Sí, esto suena heavy, y lo es. Lo que Estoy de estás- acuerdo, ¿eh? Quiero decir, yo pienso lo mismo, pero me gustaría ver tu punto de vista. Bueno, es que en este momento de la historia, que siempre a uno le parece que el momento que está viviendo de la historia es como muy especial, ¿no? Pero claro, en este momento de la historia, donde la ciencia lleva 400 años cosechando éxitos, pero yo diría también un poco atascada en ese materialismo que ha creado un vacío espiritual, que ha llevado a un nihilismo, ¿verdad? Todos estos ismos. Y encima, con la inteligencia artificial que trata de usurpar ese espacio de una manera, creo, terrible, ¿no? Bueno, hay como, yo lo siento así, es mi sentir, ¿no? Hay muchas fuerzas que empujan, ¿no? Una ciencia que quiere hablar de estas experiencias, pero otra parte que trata de inhibir. Luego, un deseo que tiene la gente de trascendencia que igual lo apuesta a la tecnología. Luego, gente que sigue un poco presentándose como agnóstica, pero luego cuando llega al final de su vida está aterrada, porque dice, bueno, ¿qué va a pasar conmigo, no? El otro día, sin ir más lejos, y no voy a compartir detalles, pero de estas historias bonitas que me cuentan, ¿no? Alguien me contó que su papá se estaba muriendo, la persona lo acompañó durante meses en esa enfermedad y ambos, me dijo, ambos eran tan racionalistas que no sabía casi cómo acompañarlo en ese Claro, viaje. claro. ¿Qué le digo? ¿Qué le digo para no mentirlo? Sabiendo que los dos creemos en esto y no creemos en lo otro, ¿no? No, claro, claro, es un marronazo ahí porque ¿qué le vas a decir? Tu materia se está descomponiendo Claro. hasta nunca porque no hay nada más ¿Qué le allá. vas a decir? Aquello tan bonito y también un poco caduco y cansino de en polvo de estrellas te ¿sabes? O sea, entonces todo esto se está confluyendo ahora mismo y entonces por eso yo creo que es una... Igual decirlo en modo guerra es muy visceral, porque luego si quieres podemos hablar del mal. Yo creo que el mal existe en el mundo y se manifiesta. Me interesa, sí. Pero además ahora la ciencia puede estudiar la consciencia, o sea, están pasando muchas cosas que suenan, no a apocalipsis, pero sí que suenan a un desenlace. Ujú. Suenan a ¿cómo se llama esto? Un Sí, un fin de una era, ¿no? cuello de Parece, botella, le sí, llamo. un fin de una era, y donde hay ahora las decisiones que tomemos van a influir mucho si vamos hacia aquí, hacia allí o hacia allá.
¿no? Y eso yo lo siento en la academia, en la ciencia, lo siento en la sociedad, ahora que tengo la oportunidad de estar más en contacto con la gente del mundo real que me cuenta sus historias, veo lo que hacen en Silicon Valley, he estudiado la historia de la ciencia de los últimos 400 años, a ver, no soy historiador, pero hay como si esto fuera una peli. ¿Sabes cuando tú ves una peli? Mira, te lo cuento así. Tú ves una peli y pasan cosas, ¿no? Hay un nudo, hay una trama, y tú ya llega un momento de la peli y dices, ¡buah! Ahora viene el desenlace. O sea, ahora es cuando se va a jugar todo, ¿no? Y yo siento que esto está pasando ahora. Sí. O sea, yo también he tenido esa sensación y de hecho la tengo más recientemente porque yo, por ejemplo, con mi conversión personal al cristianismo, no le doy importancia porque es mi historia y yo hablo de mi historia, ¿no? Pero no me quiero dar más importancia más que soy un hijo de Dios más, estoy aquí para amar y para hacer las cosas lo mejor posible. Pero sí que estoy notando que hay mucha gente que de alguna manera está despertando, ¿no? Y claro, como ahora vivimos hiperconectados, quizás también es por eso, ¿no? Porque se nota más. Pero yo lo noto que la gente tiene mucho hambre de... Ya no de certezas o excusas para vivir, sino de algo más allá. Es como que la gente está sintiendo una llamada y que tiene que ver con el colapso de la sociedad, sobre todo occidental, en el aspecto de que nos hemos pervertido tanto en tantos aspectos distintos durante tantos años, que no sé si es consecuencia directa de ello o tiene más que ver con eso que has comentado tú ahora, que se está acercando como un punto de inflexión en el que se están jugando, es como una partida de ajedrez muy intensa y está, para mi gusto, la luz por un lado y la oscuridad por el otro, intentando a ver qué hace cada uno de ellos para el siguiente movimiento. Y yo personalmente, esa es mi hipótesis, lo que yo siento, en lo que creo. Es la hora de la verdad, de alguna forma, o al menos para algunos de nosotros. Y a mí me encanta que hables así, con esta libertad de tu fe, volviendo a lo que te decía de Rosalía, ¿no? O sea, que alguien tenga el valor de simplemente expresar en lo que cree, ¿no? Y lo que cree profundamente. Y lo haga con su arte o el mundo de los podcasts. Eso es otra señal. Esto es otra señal del fin de los tiempos, ¿no? Tú antes no podías tener una conversación, no podías tener una conversación de 2 horas sobre estas cosas. Como mucho 12 segundos en la televisión y contando casi 2 cosas tópicas, ¿no? Bueno, esto también ha abierto ahora un campo de libertad y de expresión que es muy necesario para lo que decías, que yo lo expreso en el libro diciendo que vivimos en tiempos de mucha sed de espíritu en tiempos de materia. Buenísimo eso. Nos han metido a nosotros, a nuestros papás y a los abuelos un poquito todo este materialismo y todo este... Tú tienes que hacer así, tú tienes que hacer una carrera, tú tienes que encontrar un trabajo. Y todo eso, al final, no ha funcionado. Como que nos han quitado la esperanza, realmente, un poquito. Sí, nos han dado un gato por liebre que el gato ha funcionado un tiempo, ¿no? Pero eso ya se ha acabado, ¿no? Y entonces ahora de repente hay esta sed y entonces por eso tenemos que hacerlo muy bien. Porque tampoco se trata de reemplazar un ismo que no funcionaba por otro, ¿no? Claro. Y por eso yo le llamo, y por eso, por ejemplo, las ECMs yo creo que es un fenómeno que yo meditaba, ¿no? ¿Por qué ahora? A mí esto me pasó hace 4 años. Yo al cabo después de un año lo conté, lo escribí en un periódico, ¿no? Pero las ECMs estaban burbujeando. Y el último año, ¿verdad? Hay un boom, ¿no? En los medios de comunicación. Y prueba es de que estoy hablando contigo y que la gente tiene interés. ¿De dónde viene este interés? Yo creo que es una forma en la que la sociedad ahora encuentra cómo hablar de esa espiritualidad que durante mucho tiempo le ha sido negada, ¿no? Y ahora encuentra maneras de expresarlo, insisto, o desde yo soy espiritual pero no religioso, o yo soy religioso y a mucha honra lo soy por aquí, o yo lo vengo a buscar desde la mística, y cuantos más seamos que lo digamos en voz alta, más se atreverá la gente, y esto es un efecto bucle positivo que se retroalimenta, y creo que tenemos que hacerlo conscientemente para que pase más, para que la gente diga, sí, yo no tengo ningún problema en decir que creo en esto, o que he experimentado esto, o que pienso esto. Totalmente, y no puedo estar más de acuerdo, y que la gente se anime a hablar de su fe, de su espiritualidad, de sus experiencias que son complejas de explicar. Y de hecho, en esta conversación hemos hablado de las ECMs, de la vida, de la muerte, de la consciencia, de los márgenes, un poco de demasiados asuntos que no se pueden explicar. Y ahora has mencionado el mal, ¿no? Que es un tema interesante. Y no sé qué me gustaría preguntarte antes. Si qué papel, te pregunto, bien, como físico teórico, neurocientífico,
o a nivel personal, como Alex. ¿Qué papel juega Dios o la idea de Dios en todo esto para ti? Me es difícil responder porque otra vez tengo que explicar lo que entiendo o no entiendo por Dios, ¿no? Pero es interesante eso. Sí, lo voy a hacer, a ver si puedo. Mira, para empezar, a veces cuando dices Dios, sobre todo en este país, ¿no? La gente dice, Dios, está hablando del Dios cristiano católico y que encima a menudo se caricaturiza como, este tío creen que hay un hombre con barba blanca en el cielo que te va a castigar si te portas mal, ¿no? Que digo, es la versión muchas veces de una... Lo que se imagina mucha gente. Sí, de un ateo digo yo que aunque tenga 60 años tiene 13, ¿no? En su concepción de Dios es de 13, ¿no? Sí. Y claro, ¿con este vas a discutir? No. Pero yo sí que, de nuevo, utilizando los verbos, creo, pienso y he tenido experiencia de lo trascendente, de lo sagrado, de lo que va más allá. Yo fui a un colegio católico y me sé bien un poco la teoría, el lore. La teoría y la práctica, y la he experimentado, hice la comunión y todo esto, ¿no? Luego me salí y me fui a la ciencia. Y cuando iba a la universidad y me enseñaban física, pensaba que me estaban contando los secretos del universo allí, ¿no? Luego hice este viaje que hemos un poco tocado y ahora vuelvo y digo, es que lo que necesitamos es volver a ligar esas intuiciones que tiene la Iglesia, pero no solo la católica. Hay varios tipos de cristianismo y luego hay otras tradiciones, ¿verdad? Como el Islam. Ahora estoy muy interesado en la Cábala, por ejemplo, ¿no? El misticismo judío, ¿no? En la Cábala. ¿Cómo podemos recuperar ese saber de lo que está más allá, pero el más allá no el de los fantasmitas de las 2 de la madrugada? Lo que nos trasciende, la trascendencia tiene que estar en lo inmanente también. O sea, la naturaleza también es divina. Entonces, sin pelearnos en a ver quién tiene razón en su visión de Dios, yo creo que el trabajo es ver como humanos qué tenemos en común y dejar de pelearnos para ver si desde la ciencia se dice tal, desde la religión. Pero eso pasa porque cada uno esté dispuesto también, no a ceder, porque esto no se trata de llegar a un acuerdo, pero de un poco de reconocer qué es lo que nos une a todos como humanos, ¿no? Que aquí puedes decir es el amor, pero puedes decir muchas cosas más. Entonces, ¿yo creo en Dios? Pues desde este punto de vista, sí. ¿Que le rezo al Dios católico? No. Pero, por ejemplo, te diré, y esto no lo he contado casi nunca, creo, que últimamente siento un interés que es más que interés, tampoco es obsesión, ¿cómo lo diríamos? Una atracción profunda, por ejemplo, a la figura de Cristo. ¿No? En plan, ¿quién fue este hombre en la historia y qué hizo? Y probablemente, ¿y esto quién lo dijo? No sé si lo dijo. Lo he escuchado de un pensador español que no quiero confundirme para no hacerle decir lo que no dijo, ¿no? Pero que probablemente que Jesucristo, el evento más importante de la historia, o uno de los más importantes, es la aparición de Jesucristo, ¿no? ¿Qué significa y qué trajo para evolucionar la conciencia humana, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, desde que no me pidan que muestre mi carnet y que ahora tenga que defender una serie de dogmas y credos, creo que podemos hacer muy buen trabajo, todos. Y eso es lo que te diría. Y luego he estado en la India, también ese momento en el que uno se va a la India a buscar, y yo he tenido experiencias con maestros allí que no son de este mundo, ¿no? Entonces yo también he podido saborear, no solo en una ECM o en un sueño lúcido, lo que es que la materia, volviendo al materialismo, igual el materialismo tiene que ser materialismo 2.0 y darnos cuenta que la materia es un gran misterio y que solo con esa sensibilidad o comprensión espiritual, que es la que estamos tratando de articular aquí, con esa comprensión espiritual podemos hacer muy buen trabajo. Totalmente. Me da mucha vuelta para no responderte a un sí o un no. No, me ha encantado. Pero es un sí. Sí, no. Me gusta esa honestidad, porque, claro, yo como cristiano católico, ahora, o sea, yo antes hablaba de tatuajes y ahora hablo de la fe. Y cada vez soy más específico y concreto con mi fe porque es el proceso que estoy llevando. Entonces ahora hay mucha gente que me sigue que lo que espera todo el rato es que yo hable ya no de cristianismo, sino de catolicismo. Y a mí eso me encanta hablarlo desde mi punto de vista personal. Pero quiero mantener y sigo manteniendo y sigo gozando de hablar con gente
Además es interesantísima, como es tu caso, cualquier invitado que venga aquí, gente que conozco en la calle, y que me cuenten ellos cuál es su visión de Dios. Y lo bueno es que yo no espero nada. Yo no espero que a mí me digas algo que me resuene y diga, ah, sí, como yo, qué bien, ¿sabes? No, yo quiero saber qué siente la gente y en qué momento está la gente y qué puedo aprender de la gente. Y muchas personas tienen una visión muy interesante de la idea de Dios. Y, por ejemplo, yo acabé en el catolicismo por una sensación con la que me siento muy identificado contigo, que es el interés por la figura de Cristo. Siempre lo tuve, me resonaba, me llamaba mucho la atención, me interesaba y me sentía como identificado, pero de una manera en la que no tenía sentido, porque yo no sabía ni qué había hecho Cristo exactamente, ni qué le había pasado, pero ya desde pequeño yo lo veía y decía, hay algo, que es lo que hemos hablado hoy, algo que no puedo percibir con mis 5 sentidos, pero que me habla, que me suscita una emoción que tampoco sé cuál es. Pero yo miro esa cortina y no me pasa. Yo miro a cualquier otra cosa y no necesariamente, de hecho es muy poco común. Yo creo que solo me ha pasado con la figura de Cristo, entonces es muy interesante eso, pero también me encanta compartir, me encanta la gente que tiene fe o que al menos está abierta a ello. Bueno, y la que no también, porque en el fondo siempre hay esperanza de que en algún momento pues los materialistas, por ejemplo, yo igual lo preguntaría de otra manera, ¿no? En vez de, ¿crees en Dios? Porque entonces yo tendría que decir, hombre, vamos a definir qué crees o qué piensas por creer y qué crees o qué piensas por Dios. Y entonces, hasta que no tengamos eso claro, no te responderé. Yo preguntaría, ¿has experimentado lo divino? A ver quién te dice que no. Experimentar, no creer, y luego no Dios, porque Dios es inefable. O sea, si una ECM es inefable, los teólogos que son muy listos te dirán que de Dios podemos decir algo de sus atributos y poca cosa más, ¿no? Pero pregúntale por eso me interesa más la mística últimamente. Fíjate, más que la religión o la espiritualidad. La religión la encuentro que ha sido un fabuloso andamio con el que construir una catedral que luego ha tenido unos problemas grandiosos y que hay que verlos, ¿no? La espiritualidad me parece una respuesta a esa religiosidad que lo que intenta es conservar el espíritu, pero no la organización y la institución. Entiendo. Y yo creo que el misticismo, la ventaja que tiene es que tiene experiencia directa de la divinidad. Los místicos, algunos pueden ser doctores de la iglesia, otros no. Los místicos simplemente tienen experiencia de lo divino. Pues yo creo que ahí tenemos todos estamos en el mismo terreno, ¿no? Y ese sueño que no era un sueño que me contabas, ¿no? O las 3 figuras, bueno, esto no lo he contado casi nunca, pero una de ellas era Cristo, de las 3 figuras que estaban al otro lado. Bueno. Ahora te lo digo porque estamos hablando de esto. Normalmente no lo cuento. ¿Por qué no lo cuento? Porque si digo, solo empezar que vi a Jesucristo y era una de las 3 que estaba allí, dirán, claro, este es un científico que se hace pasar por científico, pero en el fondo no lo es porque es religioso, porque y ya digamos que la gente se pone, se descarrila, ¿no? Pero tener experiencia de lo trascendente es el anhelo que todo ser humano tiene. Y además se cumple a veces en la vida, se cumple, ¿no? Y los místicos son los atletas, así como antes hablábamos de la consciencia, son los atletas de la experiencia divina, ¿no? ¿Quién no quiere eso? ¿Quién quiere eso? Total. Porque impresionante eso, porque claro, cuando dijiste antes 3 figuras, no quería meterme ahí porque dije, yo qué sé, ¿sabes? Pero igual no lo sabías. ¿Tienes alguna sospecha de que podrían ser las otras 2? Sí, sé perfectamente, sí, yo los vi, sabía quién eran, claro. ¿Y se puede saber? Son guías espirituales de Oriente, de la India, de lugares donde yo he estado y tengo mucha conexión con ya fallecidos, ¿no? Vale, que los conociste personalmente. No, ya habían muerto. Igual como si hablamos de Jesucristo y dices, bueno, yo he leído y me he sumergido, ¿no? en su figura y sus enseñanzas y pues lo mismo en Oriente, ¿no? 2 figuras orientales, ¿no? De la India en concreto, ¿no? Y estaban allí y, insisto, pero podría haber estado mi abuela, ¿eh? No pasa nada. Sí, no. Si la historia, pues tampoco te pregunté, porque dije ya, la historia es interesante más allá de lo que pasa. Para mí personalmente tiene eso un significado muy, muy fuerte. De hecho, pienso, cuando me vuelva a morir, porque va a tocar otra vez, como mínimo una más, ojalá estén ahí esperándome. Es que es fuerte eso, ¿eh? Es que están ahí esperándote. Que la gente lo dice, que si no es tu abuela, es tu tía querida, tu mamá, y si no va a ser que te están esperando. Y si no son
igual, si especulamos, igual no son ellos, pero es una interfaz. A veces que se habla de interfaz, ¿no? Estos guías, estos animales también son eso. Están en las tradiciones. Yo no me invento ni sabía que existía. Son la interfaz que te recibe y te guía. Y quien... Luke, me sale en inglés. Es que muchas veces estas cosas las cuento en inglés. Y quien no lo quiera creer, no problem. Claro, no pasa nada. Porque ya les tocará. Sí, total. Ya les tocará. Y o no habrá nada, o habrá eso y dirán, joder, pues aquellos dos del podcast tenían razón, ¿no? Cuando les pase toda su vida por delante dirán, y entonces disfrútalo, colega, disfrútalo. Claro. Si buscas una calma sostenida y reducir un poco el estrés y el frenetismo bajo el que vives normalmente, dale una oportunidad a Zencon. ¿Por qué? Porque tiene ashwagandha, KSM 66 y extracto de azafrán. Esta combinación es perfecta para reducir la ansiedad, porque está probado científicamente que la ashwagandha llega a reducir el cortisol, que es la hormona del estrés, hasta en un 30%. Es decir, una calma sostenida que se la recomiendo a prácticamente cualquier persona. Es totalmente natural, así que dale una oportunidad en zenlabs.com. Es que me parece impresionante, o sea, no me puedo sacar de la cabeza que tú y yo, no nos conocimos hasta hoy y tenemos evidentemente vidas distintas, profesiones distintas, intereses distintos, aunque podamos estar aquí hablando de cosas que al final pues son muy afines, y me flipa que tú hayas estado a punto de morir y hayas vivido una experiencia que, más allá de las formas, tiene muchísimas similitudes con un sueño que yo tuve y que de alguna manera ambos parece como que proceden del mismo lugar. ¿Sabes? Yo tengo esa sensación. No del mismo lugar exactamente como un lugar geográfico en algún sitio, pero, o sea, yo sentí mucho amor, calidez, tranquilidad, algo de éxtasis. Y son experiencias que en el mundo real yo no sé ni lo que son. O sea, quiero decir, ¿qué me preguntas? ¿Cómo se experimenta el amor en el mundo real? Y digo, pues no lo sé, ¿de qué amor me hablas? ¿En qué momento? ¿En base a qué? ¿No? Y lo mismo el éxtasis, pues tampoco lo he experimentado. La paz. Rara vez he sentido paz. Y me estás diciendo que un día me voy a dormir y cuando me despierto he experimentado 4, 5, 6 emociones distintas que ni siquiera sé ponerles nombres, y no en plan de, estuvo bien, sino al máximo, cranqueando el asunto al máximo hasta que ni mi mente, ni mi cuerpo, ni nada puede entender la magnitud de esa emoción, y que tampoco tiene fin, ni un principio. No estropecé, me caí, me hice daño, y eso es muy específico para ser algo anodino y como, te lo imaginaste, fue un sueño simplemente. Y tú me dices, yo estaba a punto de morirme y sentí cosas parecidas a eso, pero en un pozo, ¿no? Y había 3 figuras y yo no me lo puedo sacar de la cabeza. Porque ni siquiera no estamos hablando del mismo formato. No, tú tuviste una ECM y yo también. Que sería impresionante igual. Son cosas distintas, completamente distintas. Y me hace sentir aún más fascinación por todo aquello que no conocemos de, iba a decir de la mente, pero de todo, ¿no? De qué está pasando realmente y hasta qué punto no entendemos absolutamente nada de todo lo que nos rodea. Y es brutal ser consciente de eso, porque te rompe la cabeza, te rompe los esquemas, pero al mismo tiempo a mí me da muchísima esperanza. Te rompe la cabeza y te rompe el corazón. No está mal, ¿no? Porque al final estamos hablando de eso que se llama misterio, insisto. Sí. Misterio. Y uno ante el misterio no dice, me voy a ver si soy muy listo y te soluciono. No, eso es un problema, un enigma. Como digo yo, el gran sudoku. Bueno, si te haces sudokus, pues al final, o un videojuego, pues te lo pasas. El objetivo es solucionar el sudoku. Pero delante de un misterio, uno no tiene esa actitud. Uno tiene la que nosotros... Bueno, no te queda otra. O sea, ahora que decías esto me has hecho recordar algo que hacía mucho tiempo que tenía olvidado. Qué guay. Sí. Me alegro. Pero me lo has transmitido con tu... Espero que sea bueno. Sí, es muy bueno. Es muy parecido... No es veo tu sueño divino y subo 5 más. Pero antes, nosotros vivíamos en Lisboa antes de regresar a España y... Preciosa ciudad, por cierto. Sí, antes de que se pusiera por las nubes, ¿no? Cuando era una ciudad todavía muy auténtica, que es maravillosa. Y era mi cumpleaños. Y yo cuando estuve en la India,
aprendí que cuando es tu cumpleaños, al menos en ese sitio donde estábamos, que tú pides, en vez de regalos, que te regalen algo, tú pides un regalo del cielo también. Ellos no lo dicen así, ¿no? Pero que es un día, te dicen, tu cumpleaños es un día de apertura espiritual y ese día pide porque ese día hay más banda ancha para que haya descarga, ¿no? Y yo me fui a dormir, después de un cumpleaños muy normal, me fui a dormir y como que pedí, ¿no? Dije, bueno, hoy es mi cumpleaños, ojalá... Y lo había olvidado, pero es una de las experiencias más bonitas. No la he contado nunca, solo a mi mujer, y hace mucho tiempo que no hablamos de ello, que obviamente a ella se lo conté. Y yo sentí una invasión de amor, pero que yo nunca había sentido eso en mi vida, ni por mis hijas, que las tuvimos después, ni por mi mujer. O sea, un amor divino que me llenó durante unos minutos ahí en la cama antes de irme a dormir. Y luego se fue. Y me ha recordado tal cual a lo que tú me estabas contando, ¿no? Y, de nuevo, ni había tomado nada, ni había tenido una ECM. Hay veces que estas cosas pasan. Y podemos llamarle casualidad, también podemos llamar, ya que estamos así hablando de estas cosas, la gracia, ¿no? Uh-huh. La gracia. Porque muchas veces parece que solo construimos hacia arriba con nuestra voluntad. Pero luego hay cosas que también se descargan y son un regalo, ¿no? Sí, sí. Y dices, wow. Y no hace falta entenderlas tampoco. Exacto. O sea, mi trabajo como científico es entenderlas. Hasta donde llegue la razón, ¿no? Total. Pero, jolín, con experimentarlas, damos gracias, ¿no? De la gracia. No, total. Y de hecho, si las abrazas, si tienes la suficiente humildad como para abrazarlas, experimentarlas y dejar que te dominen a ti en vez de intentar dominarlas tú a ellas, yo creo que solo traen cosas buenas para tu vida. Y probablemente muchas de las respuestas que lleves tiempo intentando buscar en otros aspectos quizás más físicos, ¿no? O más materiales de la vida, que es algo que yo he experimentado en mis propias carnes. A veces dejarse llevar, no tener el control, sobre todo cuando se trata de algo que intuyes que no es humano, en el sentido de que no sabes de dónde proviene, pero es una gracia, ¿no? Una inspiración divina, una experiencia mística. Mucha gente se bloquea, dice no, porque me van a tachar de loco, no sé qué supone esto. Claro, cuando te ocurre algo así, en muchas ocasiones tienes dos opciones, o forzarte a ignorarlo, restarle importancia, lo cual es muy complicado, o aceptarlo y aceptar sus consecuencias. Porque yo tuve un sueño y mi vida cambió radicalmente. Y no de martes a miércoles, pero que a partir de ahí yo ya no podía ni seguir haciendo las mismas cosas, ni pensar de la misma manera, ni dar por hecho ciertas cosas que tal. De repente es como que tu mundo se deshace por un momento y se vuelve a construir y las piezas se montan de una manera distinta. Y eso es un esfuerzo que no muchas personas están dispuestas a aceptar. Y muchas veces es por soberbia. Es que últimamente no paro de pensar en ese pecado capital y en esa idea de que nos perdemos la mayoría de las cosas buenas por darnos demasiada importancia y por creer que tenemos más control del que realmente tenemos. Y yo he sido el primero que ha pecado de eso. Y cuanto más me libero de esa sensación de falso control, de yo sé lo que va a ser de mi vida y yo voy a hacer esto para conseguir esto, cuanto más empiezo a entender a estos místicos que están como basadísimos en el sentido de que van por la vida y todo parece que todo les chupa un huevo, como lo que tenga que ser será. Y lo peor es que los ves bien. ¿Se han rendido? Y dices, wow, ahí hay algo, ¿no? Se han rendido a otra voluntad. Sí. A mí las mejores cosas que me han pasado en mi vida no las he elegido yo. Qué bueno eso. Me han pasado. Importante. Pero teniendo una vida normal, ¿eh? O sea, no, sí. Sin ser místico ni nada. Y si la gente piensa, a ver, qué cosas me han pasado fantásticas, no estaban en tus planes. Luego tú has puesto de tu cosecha para que anden, pero sí, conocer a mi mujer, totalmente inesperado y transformador. Esta ECM que te he contado y otras cosas, ¿no? Son por casualidad, pero son las más importantes. Entonces, bueno, ¿qué más da cómo las queramos explicar? Que insisto, yo quiero explicarlas, pero suceden y son muy positivas, ¿no? Y, o sea que te cambia la vida y encima para bien. ¿Qué más se puede pedir? Total. Te quería hacer un par de preguntas más porque podría estar hablando muchísimo tiempo. Y decías antes Ajá. que es verdad que no nos conocíamos, decíamos, ¿no? Sí. Fuera de cámaras, que tú a veces tampoco obsesivamente estudias al invitado. Exacto. Porque también te gusta descubrirlo, me parece súper bonito. Y yo tampoco te conocí a ti, aunque eres un hombre conocido, ¿no? Uh-huh. Y
es como si nos hubiéramos tomado un café y ahora te conozco, aunque se esté grabando, te conozco de una manera muy cercana. Wow, no me lo esperaba. No, yo tampoco. Es súper bonito porque, claro, al final es lo que te decía, que cuando yo empecé con estas conversaciones, hace un año, que llevan más de 50 episodios, al principio era como, una vez más, quiero tener el control, no quiero que nada salga mal, no quiero que el invitado esté incómodo, no quiero parecer demasiado pretencioso, tampoco quiero parecer demasiado ignorante y tonto. Tenía tantas variables que yo quería controlar que al final los podcasts yo creo que salían bastante bien, pero para mí era horrible. Y a veces mi escucha activa era como una escucha como a medio gas, ¿sabes? De estaban pendiente tal. Y te decía, me he relajado tanto, también a través de mi fe, porque yo ahora sé que tengo... Me estoy dejando llevar, ¿no? Entonces digo, yo ya sé que tengo un propósito a nivel de comunicación. Y que es un propósito que está relacionado con el amor y con llegar a la gente e inspirar a la gente. Entonces ahora me puedo permitir evidentemente, lo que te contaba, no llegar aquí y decirte, ¿y tu nombre era cuál? Yeah. Pero muchas veces digo, sé que el no preparar, el no intentar controlar las cosas va a dar resultados más interesantes, ¿no? Porque si no sería ver de todo lo que has hablado, cómo lo has hablado, es decir, voy a preguntarle esto porque igual me cuenta lo otro y luego tiro por allí y digo, vale, yo sé que a este hombre le interesa esto y esto. Evidentemente me he visto alguna conversación tuya, pero lo demás tampoco quiero saber mucho, ¿no? Y lo que ha ocurrido en esta conversación para mí ha sido impresionante. Más de la mitad, no sé, yo no me esperaba que habláramos de esto. De más de la mitad de lo que hemos hablado. Total. De hecho siempre estoy pensando en cómo va a percibir la gente, cómo va a recibir la gente la conversación. Y digo, no sé si nos hemos ido por temas como personales y espirituales, pues que a mí me parece interesantísimo. Y creo que de hecho... Y a ellos también. Sí. Sí. Creo que de hecho tú lo... Incluidos los haters. No. Claro. Totalmente. Pregúntame. Me vas a preguntar dos cosas. Sí, quería terminar así como un poco bajando el ritmo, o que igual no, pero bueno. ¿Cuál crees que es el mayor tabú de la ciencia hoy en día? Que lo divino exista. Sí. Que Dios exista. Que sea real. Porque si te fijas, muchos de los esfuerzos que se han hecho, para bien y para mal, han desvelado cosas de la naturaleza, no hay duda, y han tapado al mismo tiempo la divinidad. Uh-huh. Que podríamos hablar mucho tiempo, pero fíjate, es que no sé qué ejemplos tocar porque se tienen que tocar con cuidado, pero en cualquier caso, el éxito, la ciencia se separó de la filosofía, se ha ido separando, ¿no? Y también la ciencia nació con Galileo, y lo cuento y vuelvo, en el libro vuelvo al origen para explicar por qué y cómo estudiamos la consciencia hoy, que es muy reciente. Explico por qué hemos tardado 400 años, porque la ciencia empieza en el siglo XVII, 400 años hace. Y Galileo separa, como un niño que se va de casa, se hace mayor, se va de casa, y dice, para la iglesia el alma humana, y para la ciencia, que aún no se llamaba ciencia, pues el comportamiento del mundo material. Y así empieza la física, y luego la química, y luego la biología, ¿no? Y eso va también, que este chaval que se va de casa, como que deja lo sagrado y empieza a investigar esas cosas del mundo que se dejan medir y matematizar. Y la cosa va también que se va viniendo arriba, y se va viniendo arriba, y se va viniendo arriba. Y ese viaje, no sé si es el del hijo pródigo o si es otra parábola, pero al final, después de tanto tiempo, casi que se acaba el videojuego y se topa de nuevo con la conciencia, y se topa de nuevo con los márgenes de la conciencia, y se topa de nuevo con todo lo que ha tenido que ir apartando en su camino para poder progresar objetivando a la realidad. Entonces, claro, la ciencia, gran parte del éxito, no todo, del éxito de la ciencia es haber dejado para luego el espíritu, ¿no? Y haber empezado por la materia. Pero al mismo tiempo puede ser como su gran fracaso si ahora no se da cuenta que es hora de mirar eso que siempre ha dejado para más tarde. Por eso yo creo que el gran tabú que tienen muchos es lo sagrado, lo trascendente, lo inmanente, porque no hemos sabido cómo estudiarlo, y porque además hemos hecho casi nuestra propia religión de negar todo eso durante mucho tiempo. Pero esto se ha acabado. O sea que la ciencia 2.0 es una ciencia que trae de nuevo esta comprensión espiritual del mundo.
Y la última pregunta que quería hacerte es si crees que el universo recuerda todo lo vivido. Sí, yo creo que nada se pierde. Hay un escritor francés, premio Nobel de literatura y filósofo, se llama Henri Bergson, y cualquier libro que te puedas leer de él es maravilloso, como Materia y Memoria o la evolución creadora. Vale. Y él dice que nada, que no, dicho así, es una frase que no, dice que nada, de alguna forma nada permanece porque todo está fluyendo, pero nada se pierde. Nada nunca se pierde. De hecho, su teoría de la memoria, que ahora no vamos a entrar, volviendo al cerebro, para él el cerebro, los recuerdos no están grabados dentro de la cabeza. Ok. O sea que uno, a priori, podría recordar cualquier cosa. Ajá. Lo que pasa es que el cerebro, como es un filtro, como es un órgano permisivo, el cerebro no es más un órgano para hacerte olvidar de todo, para que tú y yo podamos estar hablando, para que no se te queme la cena o para que no tengas un accidente en coche. Es un filtro y filtra todo menos lo que te interesa a este punto para sobrevivir, pero en según qué estados. Te hablaba antes de la lucidez terminal, que son pacientes con una enfermedad neurodegenerativa. El abuelo que está en la residencia tiene Alzheimer, no se acuerda desde hace años y poco antes de morir, un día le vas a ver y se acuerda de todo, conversáis y tú dices, wow, ¿se ha puesto bien el abuelo? No, es su pico de lucidez terminal, ¿no? Y eso te habla también de teorías sobre el cerebro y la memoria, ¿no? ¿Dónde estaban esos recuerdos si los había perdido, ¿no? Eso es impresionante, la verdad. Y eso es un hecho empírico que hay que interpretarlo, pero que cuadra con esta idea de Bergson, ¿no? Luego el del alpinista que se cae y en su caer esos pocos segundos, si no se muere, si solo se rompe 3 vértebras y la tibia del peroné, ve pasar toda su vida por delante, ¿no? Eso también se describe en las ECMs a veces. Y esos recuerdos, todos y las personas los describen con nitidez, que pasó toda la vida literalmente con pelos y señales por delante, ¿no? O sea que hemos hablado mucho de percepción y poco de memoria y recuerdos. Y creo que en el universo nada se pierde. Bueno, Bergson es asimétrico. Hacia atrás nada se pierde y hacia adelante el futuro es verdaderamente creativo. Y esto también es una pasada. Es decir, está todo por construirse y esa es la aventura. La aventura de la naturaleza, y si quieres de Dios en la naturaleza, es constante creación. Por eso escribió ese libro tan maravilloso que se llama La evolución creadora. O sea que hacia adelante pura aventura y hacia atrás no te preocupes que nada se pierde. Buah. La verdad que estoy muy contento de haber seleccionado esa última pregunta porque la respuesta me ha parecido brutal y no se me ocurre mejor cierre para esta conversación. Alex, muchísimas gracias por haber venido y por toda la sabiduría y experiencia personal que has compartido conmigo y con la comunidad de Zen. Te dejo a ti despedir el podcast. Nada, maravilloso haber compartido este rato. Me he olvidado a veces que estábamos bajo los focos y que te quiero mucho, tío. Puf. Y yo a ti. Mucho. Gracias.